Las fuerzas de defensa de Ucrania no se conforman ni permanecen quietas con el equipo disponible. Siempre están preparando la próxima gran innovación, buscando constantemente mejorar sus capacidades ofensivas y defensivas para obtener alguna ventaja sobre sus enemigos. Es este enfoque el que no solo ha mantenido a Ucrania en la guerra durante tanto tiempo, sino que también le ha permitido desafiar las expectativas y romper todos los pronósticos una y otra vez. Y ahora las fuerzas de Kiev están listas para presentar su última innovación, algo tan fuerte, tan difícil de destruir, que incluso el ejército de Estados Unidos se sorprendió al enterarse. Conozcan el SCIF, un nuevo vehículo blindado de transporte de personal, APC, desarrollado localmente, que ayudará a los soldados de Ucrania a mantenerse seguros mientras avanzan por territorios disputados en la línea del frente. Como cualquier otro APC o taxi de batalla, la función principal del SCIF será transportar tropas y equipo hacia y desde las zonas de combate. Aunque para un observador casual puedan parecerse mucho a los vehículos de combate de infantería, IFVs, los APC priorizan la movilidad sobre las capacidades de combate directo. También sirven para llevar municiones, comida, equipo médico y otros suministros de un punto A a B, o evacuar soldados heridos de zonas peligrosas. Hasta ahora, Ucrania ha dependido en gran medida del M113 APC fabricado en Estados Unidos para llevar a cabo este tipo de tareas, y ciertamente no es una mala opción. Desarrollado y producido por la corporación FMC, el M113 entró en servicio con el ejército de Estados Unidos en Europa a inicios de los años 60, sustituyendo al M59. Se usó por primera vez en combate en abril de 1962 en la Guerra de Vietnam, y se convirtió en el vehículo blindado más usado por el ejército estadounidense en ese conflicto. Con su resistente chasis, permitiendo que grupos de tropas atravesaran la densa maleza y el follaje de la jungla para arrollar las posiciones enemigas. Con los años, el M113 fue reemplazado en gran parte por la familia Bradley de vehículos blindados, más moderna y versátil, con modelos como el Bradley M2 y M3, tomando funciones en la línea del frente. Sin embargo, el M113 aún seguía siendo relevante para funciones y responsabilidades de apoyo, ya que estos vehículos siguen siendo utilizados por el ejército de Estados Unidos hasta el día de hoy como portamorteros, vehículos de ingenieros, vehículos de mando y ambulancias blindadas. Los equipos de combate de brigada pesada del ejército estadounidense operan unos 6.000 M113. El diseño del M113 originó muchas variantes y adaptaciones usadas en Estados Unidos y otras fuerzas militares del mundo. Con un estimado de 80.000 vehículos que conforman la enorme familia M113 desplegados en más de 50 naciones, Ucrania es una de esas naciones. Aunque es difícil rastrear los números exactos, las estimaciones sugieren que Kiev ha recibido al menos 1.700 M113 a lo largo del conflicto hasta ahora. Eso incluye un mínimo de 900 unidades directamente de Estados Unidos y cientos más proporcionadas por varios otros aliados, incluyendo a los Países Bajos, Portugal, Australia, Alemania, España, Dinamarca, Lituania y Bélgica. Eso convierte al M113 en uno de los vehículos blindados occidentales más utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania, y ha demostrado ser una adición útil y valiosa para la flota ucraniana. Este vehículo blindado de transporte destaca por su diseño inteligente y características clave, lo que lo hace ideal para este tipo de guerra, aunque fue fabricado hace más de 6 décadas. Para empezar, es excepcionalmente móvil. Ciertas variantes pueden alcanzar velocidades máximas de alrededor de 42 millas por hora, 67 kilómetros por hora, y el diseño del vehículo blindado de transporte de personal no tiene problemas con terrenos difíciles o irregulares. Su sistema de orugas puede manejar el lodo, terrenos difíciles o suelos blandos mejor que cualquier alternativa con ruedas, así que puede moverse fácilmente fuera de carretera, cruzar campos o incluso atravesar áreas boscosas sin atascarse en su trayecto hacia el destino. Incluso puede cruzar cuerpos de agua, ya que su casco hermético y orugas protegen los componentes al atravesar ríos y arroyos. Esto significa que las fuerzas ucranianas pueden cruzar un cuerpo de agua sin buscar un puente siguiendo la orilla. Pueden simplemente cruzar directamente y potencialmente ahorrarse horas en el proceso. Algunas de las otras ventajas del M113 incluyen su confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Incluso los mecánicos ucranianos han comentado favorablemente sobre el hecho de que el M113 utiliza un tren motriz similar al que se encuentra en vehículos agrícolas John Deere, por ejemplo. Dado que es un vehículo blindado de transporte de personal tan popular y extendido, nunca es demasiado difícil conseguir piezas de repuesto y realizar reparaciones esenciales para mantener estos vehículos en funcionamiento. Además, dado que se han fabricado y suministrado tantos de estos vehículos blindados de transporte de personal a tantos países diferentes, muchos de esos países han estado más que dispuestos a enviar docenas o incluso cientos de unidades a Kiev, dando al ejército de Ucrania una buena reserva de transportes blindados a la que recurrir. Pero a pesar de todas sus muchas ventajas, el M113 tiene una debilidad evidente, simplemente no es lo suficientemente resistente para soportar las exigencias de los campos de batalla ucranianos hoy en día.
En 2026, las principales amenazas para los vehículos ucranianos no son armas ligeras ni granadas que el M113 soporta, sino drones FPV y ataques de artillería. Al lanzarse, el M113 fue presentado como el primer vehículo blindado de producción masiva con casco de aluminio. Esta fue una característica de diseño revolucionaria en ese momento porque hizo que este transporte blindado de personal fuera mucho más ligero que sus predecesores, lo que a su vez ayudó con la movilidad. Esto tuvo como costo una menor resistencia. Y en esta época, cuando Rusia puede lanzar vehículos aéreos no tripulados kamikaze o UAVs para buscar y destruir transportes blindados de personal ligeramente blindados con facilidad, los M113 y los muchos soldados ucranianos que dependen de estos vehículos para desplazarse siempre están en riesgo. Aunque Ucrania aún cuenta con muchos M113, ha perdido cientos por ataques de drones y artillería en los últimos años. De hecho, según datos de Oryx Open Source Intelligence Group, desde el inicio de la guerra, se han confirmado visualmente como pérdidas más de 500 M113 ucranianos. La cifra real podría ser mayor, ya que Oryx y grupos OSINT solo registran pérdidas con pruebas visuales claras. Las fuerzas ucranianas intentaron adaptarse. Se han visto imágenes y videos de M113 con aditamentos improvisados para defenderse de drones. Algunos han sido cubiertos casi por completo con púas tipo erizo que sobresalen en todas direcciones. Cuando un dron enemigo se acerca, en lugar de chocar con el cuerpo del vehículo blindado, impacta una o más de las púas, lo que provoca que detone prematuramente o incluso que se desintegre antes de causar más daño. Las púas ofrecen protección contra drones bombarderos, ya que las municiones impactan la capa de púas y detonan lejos del vehículo, causando menos daño. Estas protecciones adicionales tienen un costo. Por ejemplo, requieren tiempo para prepararlas y colocarlas en los APC y pueden dificultar que las tropas entren y salgan. También agregan peso a los vehículos, lo que puede hacerlos más lentos o un poco menos maniobrables, lo que a su vez podría hacerlos más grandes y blancos más fáciles para que los enemigos los destruyan, anulando así su poder de protección. En un mundo ideal, los soldados ucranianos no perderían tiempo modificando sus vehículos, ya que esto les quita tiempo y atención de asuntos más importantes. Sería mucho mejor si las fuerzas de Kiev pudieran en cambio desplegar un vehículo blindado de transporte de personal que ya tuviera un blindaje más fuerte como parte de su diseño y que pudiera soportar mayores niveles de daño sin perder las ventajas únicas de movilidad y flexibilidad que ofrece el M113. Aunque eso podría sonar a mucho pedir, no lo es, porque eso es exactamente lo que proporciona el SIF. Toma sus referencias de diseño del M113 basándose en las excelentes bases que este vehículo blindado de transporte de personal, tan exitoso y con tantos años en servicio, ha establecido a lo largo del tiempo, preservando su velocidad, su eficiencia y su facilidad de uso, mientras mejora sus defensas a un nivel completamente nuevo y lo adapta mejor a los campos de batalla del siglo XXI. En muchos sentidos, es la siguiente evolución del M113 y una poderosa señal de la industria de defensa nacional de Ucrania, que está evolucionando rápidamente y volviéndose cada vez más innovadora. Antes de que analicemos más de cerca las especificaciones técnicas y las capacidades únicas del SCIF, si este es el tipo de información que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. ¿Lo desglosamos de esta manera cada semana? El SIF fue creado por la empresa con sede en Kiev, UKR Armotech, y es evidente porque prestan mucha atención al diseño clásico del M113 al ensamblar este emocionante nuevo transporte blindado de personal. Si vemos las especificaciones técnicas, por ejemplo, se informa que el SIF pesa hasta 15 toneladas, lo cual es casi idéntico al M113 que alcanza las 14 toneladas. El transporte blindado de personal ucraniano también presume de un motor diésel de alto rendimiento con 360 caballos de fuerza, lo que debería permitirle alcanzar velocidades máximas similares a las que logra el transporte blindado de personal estadounidense. Este nuevo diseño también fue creado para igualar la maniobrabilidad, flexibilidad y capacidad interna del M113, así que en muchos aspectos les resultará sumamente familiar a las tropas ucranianas. Pero deberían estar mucho más seguros a bordo de un SCIF, porque la gran diferencia entre ambos se encuentra en su blindaje. En términos reales, se informa que el SCIF tiene el doble de protección que el M113. En la parte frontal, por ejemplo, presume protección de nivel 4 según la norma STANAG 4569 de la OTAN, lo que le permitiría resistir disparos de ametralladora de 14.5 milímetros o la detonación cercana de un proyectil de artillería de 155 milímetros. En los laterales y en la parte trasera, el SCIF cuenta con blindaje de protección nivel 3, que debería ser lo suficientemente resistente para soportar disparos de ametralladora de 7.62 milímetros o proyectiles de artillería explotando a distancias moderadas. Debajo del casco, el blindaje del APC es lo suficientemente fuerte como para resistir explosiones de minas. Para ser más preciso, se informa que puede soportar la detonación de aproximadamente 13 libras de explosivos, ya sea directamente debajo del casco o bajo las orugas.
Gracias a esto, el Skiff debería tener muchas más posibilidades de atravesar las zonas más difíciles y peligrosas del frente mientras mantiene a salvo a las tropas. Hablando de las tropas, este vehículo blindado ucraniano tiene suficiente capacidad interna para hasta 8 personas a la vez. Los pasajeros estarán ubicados en el compartimiento trasero, con una rampa en la parte de atrás que se despliega para permitir entrar y salir fácilmente. En la parte delantera, detrás del motor, una tripulación de 3 personas operará cada vehículo, incluyendo un conductor, un comandante y un operador de combate o artillero. Sobre los drones, el fabricante no ha dado muchos detalles de las capacidades anti-UAV del Skiff, pero su blindaje más resistente debería soportar mejor que el M113 las explosiones cercanas de drones o la caída de escombros. Se cree que también viene con algún tipo de capacidades de guerra electrónica, lo que podría permitirle interferir las comunicaciones de los drones entrantes y potencialmente hacer que se desvíen de su curso, y los expertos de The Warzone esperan que en el futuro se le agregue algún tipo de jaula de protección al Skiff. Esto será un blindaje adicional especialmente diseñado para evitar que los drones choquen directamente con el chasis del vehículo, similar a las jaulas y púas tipo erizo que se han visto en otros tanques y vehículos ucranianos. El Skiff incluye sistemas ucranianos de comunicación, navegación, control de tiro y conciencia situacional, además de una batería de lanzagranadas de humo instalada en la parte frontal del casco. Esto también podría ayudar al vehículo blindado de transporte de personal a evadir drones enemigos o escapar de zonas de peligro al inundar el área con nubes de humo. Y el Skiff no está diseñado solo para maniobras defensivas y evasivas. Puede estar equipado con estaciones de armas operadas a distancia con configuraciones que incluyen una ametralladora de 12.7 mm o 14.5 mm junto con un arma secundaria de 7.62 mm. Gracias a esto, la tripulación del Skiff podría, en teoría, disparar contra tropas y vehículos enemigos o incluso intentar derribar drones que se acerquen desde el cielo. Esto podría hacer al APC un vehículo más versátil que el M113. Si funciona como se anuncia, podría hacer de todo, desde transportar tropas hacia y desde las líneas del frente hasta evacuar soldados heridos o incluso participar en asaltos mecanizados. También sería eficaz para llevar drones de ataque a puntos avanzados desde donde ataquen posiciones rusas. En resumen, reúne lo necesario para ser una valiosa adición al arsenal ucraniano. Y UKR Armotech ya ha puesto a prueba su prototipo en una serie de pruebas de fábrica, avanzando lenta pero seguramente hacia un despliegue militar a gran escala mientras finaliza y ajusta el diseño del vehículo. El prototipo, por ejemplo, cuenta con una carcasa de aluminio, al igual que el M113, pero la empresa también está considerando la posibilidad de cambiar a un chasis blindado de acero. Esto podría proporcionar una protección aún mejor contra el fuego enemigo, pero a su vez podría afectar la estructura general y los niveles de movilidad del vehículo. Actualmente, UKR Armotech debe importar cerca del 60% de los componentes del vehículo, como motor, transmisión, suspensión y orugas de varios países. Pero espera eventualmente llegar a un punto en el que pueda producir localmente, fabricar y controlar de manera efectiva su propia cadena de suministro del Skiff. Eso sería un gran logro, porque significaría que Ucrania no tendría que depender tanto de que las naciones aliadas envíen más APC cuando quieran y en las cantidades que decidan. En cambio, Kiev tendría el control. Con el presupuesto necesario, podrá fabricar tantos vehículos como requiera su ejército y producir piezas y sistemas para reparar y mantener cualquier APC dañado en combate. Aunque no se sabe cuánto costará un Skiff, probablemente será mucho menos que los $2.5 millones que Estados Unidos gasta en su APC de próxima generación, el vehículo blindado multipropósito. Ucrania no cuenta con el gran presupuesto militar de Estados Unidos, por lo que debe usar sus fondos con cuidado. Puede empezar con una pequeña flota de Skiffs e incrementarla gradualmente. Cabe destacar que, como otras empresas de defensa ucranianas, UKR Armotech se comunica directamente con las tropas para orientar sus decisiones de diseño. El director general, Kennedy Kiri, confirmó a Defense Express: "Nos guiamos por el contacto con el ejército, el conocimiento de sus necesidades y nuestra experiencia con vehículos con ruedas en combate". Las operaciones de combate activas en Ucrania han demostrado la necesidad de una cantidad significativa de vehículos blindados para asegurar y mantener la movilidad de las unidades y formaciones de las Fuerzas Armadas y de Defensa. El director general continuó señalando que las Fuerzas de Defensa de Ucrania han estado ansiosas por contar con vehículos de orugas adicionales para ayudarlos a llevar a cabo operaciones y mantener la movilidad en zonas con terreno difícil. Cuando se trata de mantener la movilidad en terrenos difíciles, lodo o condiciones de deshielo, los vehículos blindados de orugas tienen ventajas significativas sobre los de ruedas. La oruga resiste mejor minas, fragmentos de artillería y fuego de armas pequeñas. Es crucial que empresas como esta colaboren estrechamente con el ejército de Ucrania, escuchando a los soldados y diseñando vehículos y sistemas según sus necesidades. Gracias a esto, innovaciones como el Skiff pueden desplegarse y aportar valor real en el campo de batalla rápidamente. En una guerra tan dinámica, el tiempo es esencial.
Los soldados de Kiev no pueden esperar a que las empresas hagan muchos prototipos y pruebas largas. Necesitan nuevas armas, vehículos y equipo lo antes posible. Empresas como UKR Armotech están respondiendo a ese llamado. Aunque hay entusiasmo por el SIF, es importante mantener expectativas realistas sobre su papel en la guerra actual. No hay manera de que Ucrania vaya a abandonar de repente los cientos de M113 que todavía tiene a su disposición y haga una transición completa a una fuerza compuesta solo por SCIF, por ejemplo. Eso sería un enorme desperdicio. Y a pesar de algunos problemas con su blindaje, el M113 no se queda atrás. Es un transporte blindado de personal relevante y útil que todavía tiene mucho valor en esta guerra. Como resultado, lo más probable es que las tropas de Kiev sigan utilizando el M113 para varias tareas, como el transporte de tropas, evacuaciones médicas y demás, mientras que poco a poco irán introduciendo los SCIF con el tiempo, y luego usarán cada transporte blindado de personal según sus propias características y ventajas. El blindaje extra del SCIF lo hace más útil cuando Ucrania deba desplegar tropas o lanzar drones desde las zonas más peligrosas del frente. Aunque una transición total lleve años, Ucrania ya tiene un rumbo claro. Si puede reunir los fondos y recursos, eventualmente podría hacer de este transporte blindado de personal una parte integral de sus futuras fuerzas terrestres, y también podría generar mucho dinero al ofrecerlo para exportación a otras naciones. De cualquier modo, el SIF es una gran adición al arsenal. Y otro brillante ejemplo de la cada vez más innovadora industria de defensa de Ucrania, que sigue creando armas, municiones y vehículos con el potencial de cambiar el rumbo de esta guerra y sembrar miedo y dudas entre los comandantes rusos. Durante años, los drones de Rusia han aterrorizado a Ucrania, sembrando miedo y pánico en todo el país, dejando muerte y destrucción a su paso. Por fin, todo eso está empezando a cambiar, porque algo ha comenzado a cazar y destruir esos drones con una eficiencia implacable, eliminando hasta el 95% de los enjambres del Kremlin de una sola vez. Y este cazador letal no espera hasta que los drones estén acercándose a sus objetivos, o merodeando sobre pueblos y ciudades ucranianas para eliminarlos. Los está destruyendo, desde literalmente cientos de kilómetros de distancia, antes de que tengan la oportunidad de amenazar una sola vida inocente. Estamos hablando de drones interceptores ucranianos, que ahora se han convertido en uno de los elementos más importantes en la red de defensa aérea del país. Porque resulta que, posiblemente, la mejor manera de lidiar con drones es simplemente con más drones. Sin duda, es el enfoque más rentable, dado que los drones Shahed de Rusia cuestan entre $20 y $50,000 por unidad. Ucrania realmente no quiere desperdiciar misiles interceptores de $1 millón para derribarlos. Requiere una forma más económica y simple de contrarrestarlos en el cielo, y los drones interceptores cumplen ese objetivo. Estos drones cuestan solo unos miles de dólares fabricarlos, pero están tan bien diseñados que eliminan fácilmente drones mucho más grandes y costosos. El Sting, por ejemplo, que es producido por una empresa llamada Wild Hornets, se estima que cuesta entre $1,000 y $2,500 por unidad. Es extraordinariamente barato, lo que podría llevar a algunos a creer que no puede ser tan efectivo en un escenario de combate real. Pero el diseño del Sting lo convierte en una verdadera pesadilla para los drones rusos. Tiene forma de bala, con 4 motores de alto empuje instalados en la base, lo que le ayuda a alcanzar velocidades máximas de alrededor de 170 millas por hora o 280 kilómetros por hora y velocidades de crucero de aproximadamente 100 millas por hora o 160 kilómetros por hora. Es capaz de alcanzar una altitud de alrededor de 7 kilómetros o 23,000 pies, que es mucho más alto que los 4,5 kilómetros, 13,000 a 16,000 pies de altitud de los drones Shahed rusos. El Sting lleva una ojiva de 500 gramos, 11 libras, así como cámaras tanto diurnas como térmicas, lo que le permite operar en cualquier momento del día o de la noche. Y aunque solo tiene 15 minutos de autonomía y un alcance de 37 kilómetros, 22 millas, Ucrania ha podido usar el Sting para eliminar objetivos a una distancia de 500 kilómetros o 310 millas. Todo es gracias al Hornet Vision Control del Wild Hornet, un sistema digital de video y telemetría que permite que el Sting proporcione tanto video de alta calidad como control de baja latencia, incluso a distancias enormes. Esto, en efecto, convierte lo que normalmente sería un interceptor FPV de corto alcance relativamente rudimentario en un recurso de defensa aérea de largo alcance mucho más poderoso y valioso. Esta tecnología fue puesta a prueba y pasó con gran éxito a principios de abril de 2026, cuando surgieron informes de que un solo piloto ucraniano, apodado Hulk, derribó 2 drones Shahed rusos a una distancia de 500 kilómetros. Fue la primera vez en la historia que esto sucedió. Nunca antes un interceptor de drones
había logrado atacar y eliminar con éxito su objetivo a tanta distancia de su operador. Utilizando su experiencia, Hulk guió el Sting en condiciones difíciles para destruir sus objetivos. Incluso si Rusia hubiera intentado contrarrestarlo, no tenía oportunidad, ya que él estaba a cientos de millas en un lugar seguro, lejos de la zona. Hulk es miembro de la unidad de drones Bulava, que ha sido clave en la guerra de drones y publicó una declaración en línea sobre el ataque. La unidad afirmó que esto no es solo un incidente aislado, sino el comienzo de algo nuevo. Un despliegue masivo de drones interceptores letales operando a distancias extremas, eliminando a sus objetivos con precisión milimétrica y una impunidad total. Esto podría cambiarlo todo. Los equipos de drones ucranianos y la industria de drones del país, que evoluciona rápidamente, ya han inclinado la balanza de la guerra a su favor, con los defensores de Kiev disfrutando de un arsenal cada vez más diverso y letal de vehículos aéreos no tripulados, UAVs, para elegir. Pero muchos de esos drones tienen alcances limitados, solo pueden volar distancias cortas, por lo que sus pilotos y operadores deben estar cerca, exponiéndose a ser detectados y atacados por los rusos. Sin embargo, si las tripulaciones de drones pudieran monitorear y proteger áreas vastas que están literalmente a cientos de millas de distancia de ellos, en vez del radio habitual de 20 a 30 kilómetros, podrían llenar el cielo con enjambres de interceptores listos para enfrentar cualquier amenaza rusa que entre en su campo de visión. Lo mejor de todo es que esta táctica solo requeriría un mínimo de personal en tierra, manteniendo el riesgo de bajas al mínimo absoluto. Es una estrategia revolucionaria, y Ucrania ya la está aprovechando muy bien, como lo confirmó una vez más el propio Hulk. Un video publicado en el canal oficial de YouTube de las Fuerzas de Defensa de Ucrania mostró al operador respondiendo preguntas de un entrevistador y pilotando drones a distancia. Durante la entrevista, Hulk afirma que su unidad ha estado operativa desde el verano de 2025 y que han estado usando drones interceptores desde noviembre de ese mismo año. En el transcurso de solo unos meses, esa unidad ha logrado eliminar aproximadamente 200 objetivos, incluyendo 184 drones Shahed. A veces pueden pasar días sin que se destruya ni un solo dron. Otras veces, sin embargo, la unidad entra en una verdadera racha de destrucción de drones, y Hulk señala que su récord actual es de 20 drones eliminados en un solo día, de los cuales 17 fueron derribados en solo 1 hora y media. Él explica lo importante que es ese logro. Ahora es extremadamente difícil alcanzar ese tipo de cifras. Debes acercarte a la ojiva con precisión para destruirla en el aire. Así solo el motor podría caer al suelo, lo cual no detona. Hulk afirma que cerca del 90% de los enfrentamientos exitosos de la unidad consistieron en detonar las ojivas de los drones en el aire para reducir los escombros sobre zonas pobladas. También pueden usar los Stings y otros interceptores para embestir a los Shahids y otros drones rusos. Pero eso implica el riesgo de que escombros y ojivas explosivas caigan sobre casas, vehículos y estructuras. Por lo tanto, los pilotos ucranianos deben ser extremadamente cuidadosos al elegir el momento para atacar. Un Shahid podría no explotar y caer sobre alguien o una casa. Por eso también tratamos de dejar que sobrepase las zonas pobladas. Afortunadamente, los operadores cuentan con la ayuda del diseño ágil de los interceptores, lo que les permite lanzarlos en solo 30 segundos. Ya en el aire, los pilotos usan cámaras diurnas y térmicas del dron para cazar objetivos, rastrear Shahids y recibir datos en tiempo real de sus drones, lo que guía sus próximos movimientos y decisiones. Y hay muy poco que los Shahids puedan hacer para evadir estos interceptores. Como mencioné antes, normalmente vuelan a alturas de alrededor de 45 kilómetros sobre el suelo. Los interceptores ucranianos vuelan a mayor altitud, lo que les da vistas claras y sin obstáculos de sus objetivos, mientras cruzan el cielo rápidamente. Los interceptores son tan rápidos y ágiles que pueden alcanzar incluso los drones rusos más veloces. La tripulación de Bulava confirmó que ya han podido interceptar al menos una variante Shahid propulsada por reacción, que normalmente es capaz de alcanzar velocidades máximas de hasta 600 km por hora o 370 millas por hora. Por esto, operadores como Hulk casi se sienten como superhéroes al usar sus habilidades únicas para eliminar amenazas rusas y proteger a su gente e infraestructura en tierra. ¿Me siento como un superhéroe? Sí, porque entiendo que la vida de muchos civiles depende de mí y de mis hermanos, de nuestras acciones y resultados. Eso es lo que te motiva. Eso es lo que te hace amar tu trabajo. La tripulación continuó destacando el Sting con elogios especiales, resaltando sus altos niveles de confiabilidad y efectividad, incluso en condiciones difíciles. Han demostrado ser excepcionalmente buenos. No tenemos ninguna queja. Los hemos volado a menos.
30 grados de 10 salidas, logramos aproximadamente un 95% de éxito. Como mucho, perdemos un dron de cada 10, pero el Sting es solo uno de muchos tipos de drones interceptores en el arsenal ucraniano. Pero antes de que veamos algunos de los otros, estás viendo el show militar. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Mientras que Rusia depende en gran medida de la misma pequeña selección de drones, la industria de defensa nacional de Ucrania está evolucionando rápidamente y ahora está compuesta por varios miles de empresas, con cientos de ellas trabajando activamente en nuevas tecnologías de drones. Esto incluye una amplia variedad de interceptores, como el P-1 Sun, por ejemplo. Uno de los drones más comentados a disposición de Kiev, el P-1 Sun, es fabricado por la empresa Skyfall. Es bastante similar en diseño al Sting, con una forma distintiva parecida a una bala, y tiene la capacidad de desplazarse a velocidades de alrededor de 300 km por hora o 185 millas por hora, pero puede ir mucho más rápido si es necesario, llegando hasta 450 km por hora o 280 millas por hora, lo cual es lo suficientemente rápido como para alcanzar a la mayoría de los drones enemigos. A un precio de solo $1,000 por unidad, el P-1 Sun es muy barato de fabricar. Skyfall dice que puede producir hasta 50,000 cada mes, y ese es solo un modelo de una compañía. Hay muchos otros. El Strela, por ejemplo, de WE Drones, está clasificado como un interceptor de defensa aérea tipo cohete. Vuela a velocidades de alrededor de 350 km por hora o 220 millas por hora y con un alcance de hasta 28 kilómetros o poco más de 17 millas. Puede transportar una carga útil de 500 gramos o 1.1 libras para eliminar fácilmente casi cualquier dron enemigo que encuentre. Y aunque muchos drones dependen de la tecnología GPS para navegar y localizar sus objetivos, esto puede hacerlos vulnerables a la guerra electrónica. La versión más reciente del Strela no depende del GPS, usa un sistema de comunicación avanzado y resistente a interferencias. Al igual que el Sting y el P-1 Sun, el Strela es barato de fabricar, con un precio promedio por unidad de alrededor de $2,300 y es fácil de producir en grandes cantidades. WE Drones actualmente fabrica alrededor de 100 cada día. También está el Seraph 8 de una empresa llamada Fourth Law. A diferencia de la mayoría de los interceptores, este dron despega verticalmente y luego vuela horizontalmente, parecido a una aeronave de 4 rotores en modo crucero. Tiene un alcance operativo de 20 kilómetros y una velocidad máxima de 326 kilómetros por hora o 202 millas por hora. También aprovecha el poder de la tecnología de inteligencia artificial, lo que le permite identificar y fijar automáticamente a los drones Shahed sin necesidad de controles manuales por parte del piloto. Con sus cámaras térmicas y una ojiva pequeña pero letal, puede fácilmente hacer que un dron Shahed caiga en espiral desde el cielo. El Octopus cumple una función similar. El producto de un esfuerzo conjunto entre Eucharist Spec Systems y Project Octopus, este dron interceptor tiene un impresionante radio de combate de 30 kilómetros, 18.5 millas, 15 minutos de autonomía y una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. También transporta una carga útil mayor que la mayoría de los demás, alcanzando los 1.2 kilogramos o 2.6 libras. Con reconocimiento de imágenes por IA y guía terminal automática, este dron, al igual que el Seraph 8, es semiautónomo. Un piloto puede guiarlo durante el despegue y búsqueda de objetivos. Pero al encontrar un dron Shahed u otro dron, la IA toma el control y termina el trabajo con precisión. Y el ejército de interceptores de Ucrania solo se está volviendo más fuerte y diverso con el paso del tiempo. En marzo de 2026, por ejemplo, el Ministerio de Defensa del país anunció el lanzamiento de los nuevos drones Jedi Shahed Hunter, con estructuras ligeras y resistentes, 4 motores electrónicos potentes y baterías de alta capacidad que los mantienen en el aire más tiempo que otros modelos. Con un peso de solo 4 kilogramos, 9 libras, el Jedi viene equipado con cargas útiles de 500 gramos y la capacidad de alcanzar alturas de alrededor de 20,000 pies o 6 kilómetros sobre el suelo. Pueden atacar objetivos dentro de un radio de 40 kilómetros o 25 millas desde sus zonas de despegue y volar a velocidades de hasta 350 kilómetros por hora o 220 millas por hora. El Jedi también requiere un buen equilibrio entre intervención humana y tecnológica para buscar y destruir sus objetivos. Los equipos de control humano gestionan su trayectoria de vuelo y la selección de objetivos, mientras que los sistemas de radar cercanos envían datos en tiempo real al dron mientras está en el aire.
ayudándolo a localizar la posición de drones enemigos y a enfocarse en ellos de manera rápida y eficiente tan pronto como entran en su rango. Como otros interceptores, el Jedi tiene cámaras diurnas y térmicas para operar día y noche, y tiene suficiente poder explosivo para derribar no solo drones Shahed, sino también los drones de ataque Geron y Gavera, además de las plataformas de vigilancia Sala y Supercam, y con más fondos listos para invertir en la industria de defensa ucraniana en las próximas semanas y meses, como el préstamo de 90.000 millones de euros, 105.000 millones de dólares que la Unión Europea está por enviar a Kiev. Los interceptores del país solo se volverán más inteligentes, fuertes, rápidos y letales a medida que la guerra continúe, porque Rusia prácticamente lo ha apostado todo a la guerra con drones en esta etapa. Los drones son realmente la única herramienta que el Kremlin tiene para causar daño de manera confiable a Ucrania. Sus tanques no fueron lo bastante buenos, pues miles fueron destruidos por minas, cohetes y drones kamikaze. Sus vehículos blindados tampoco han logrado penetrar las posiciones fortificadas en la línea del frente de Ucrania. Y sus escuadrones de asalto suicidas, que ahora suelen estar compuestos por 15 a 20 reclutas sin experiencia, sin entrenamiento, sin apoyo y sin idea de lo que se supone que deben hacer, siguen teniendo casi cero impacto en cuanto a ganar terreno valioso o acercar la maquinaria de guerra del Kremlin a lograr sus objetivos declarados. Los drones son la última jugada para el presidente Vladimir Putin y sus comandantes. Causan más bajas en Ucrania que cualquier otra arma, y al menos han permitido que Rusia dañe y destruya infraestructura ucraniana como subestaciones y centros logísticos. Por eso el Kremlin ha aumentado la producción de sus drones, invirtiendo fondos en plantas de producción y fabricando cada vez más drones Shahed y otros drones de ataque con la esperanza de abrumar a su oponente. Durante un tiempo, los analistas temían que esta estrategia funcionara, porque con más drones en el cielo, incluso la red de defensa aérea líder mundial de Ucrania, eventualmente cedería ante la presión. Se vería obligada a usar sus reservas limitadas de misiles interceptores, desperdiciando millones de dólares en equipo solo para defender sus territorios y proteger a su gente. Y al final, incluso si pudiera derribar el 80 o incluso el 85% de las amenazas enemigas, aún pasarían suficientes para causar daños graves y duraderos. Ucrania volvió a demostrar que sus detractores estaban equivocados y le dio la vuelta a una situación aparentemente imposible, gracias a estos drones interceptores. Permiten a los defensores de Kiev contrarrestar los enjambres rusos de forma rentable y efectiva, eliminando la mayoría de los drones enemigos y derribándolos lejos de pueblos y ciudades ucranianas, evitando daños importantes. Y cada vez que un dron es derribado, eso representa decenas de miles de dinero del Kremlin hecho humo. Por sí solo, no es mucho, pero todas esas pérdidas se acumulan, y con la economía rusa en una situación cada vez más grave, el país realmente no puede darse el lujo de seguir desperdiciando fondos y recursos para obtener tan pocos resultados. No es sostenible a largo plazo, y a pesar de sus fanfarronerías y alardes, Putin lo sabe. Para Ucrania, sin embargo, la ecuación es mucho más rentable. Usar un dron de $1.000 para eliminar una amenaza de $50.000 es una gran victoria. Lo veas por donde lo veas. Los equipos de drones ucranianos son cada vez más expertos con sus interceptores. En marzo de 2026, por ejemplo, se informó que derribaron más de 2.300 amenazas aéreas. Eso fue un 55% más que el mes anterior. Si Ucrania puede mantener ese ritmo, pronto podría estar derribando miles de drones más cada mes, anulando la mayor amenaza que le queda a Rusia. Cuando los drones del Kremlin sean inútiles, los comandantes de Putin dependerán de su inútil ofensiva en el frente, un intento cada vez más desesperado por ganar terreno. Ucrania, fortalecida por su flota de interceptores, pronto podría hallar brechas en las líneas rusas y aprovechar el debilitamiento enemigo para recuperar zonas de territorio. En resumen, la balanza sigue inclinándose. Ahora, Ucrania se está fortaleciendo mientras las fuerzas de Rusia se estancan. Puedes aprender más sobre esto en este video, que muestra cómo la campaña de ataques en profundidad de Ucrania ha destruido defensas en territorios ocupados y regiones rusas. Un soldado ucraniano descansando en un sofá, tal vez estás tomando un refresco o comiendo un puñado de papitas. Es un buen momento de relajación, pero luego recuerdas que tienes un trabajo que hacer. Así que tomas tus controles y pones a volar un dron interceptor. ¿Otro de los drones tipo Shahed de Rusia cae? Desde tu sofá derribaste un dron ruso que volaba a cientos de kilómetros. Ni siquiera tuviste que ir a Ucrania para hacerlo. Ingenieros ucranianos idearon cómo atacar a Rusia desde casi cualquier sitio, mientras Putin solo ve cómo sus enjambres de drones sufren el golpe.
Según el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, Ucrania ha desarrollado y desplegado una nueva capacidad que hace que sus drones interceptores sean más capaces que antes. Los operadores de drones ya no necesitan estar en el frente para volar drones interceptores, pueden hacerlo desde casi cualquier lugar, incluso a miles de kilómetros. En Kiev, un operador puede volar un dron que derriba un Shahed ruso en Donetsk. En Leópolis, una de las ciudades más occidentales de Ucrania, un operador puede relajarse en un sofá y usar sus interceptores para destruir Shaheds en Sumy, Zaporilla o casi cualquier parte del país. Fyodorov afirma que los drones interceptores de Ucrania pueden operarse desde el extranjero, permitiendo que personas fuera del país participen en la lucha contra Rusia. Rusia pensó que ya tenía controlados a los operadores de drones de Ucrania, y entonces algo cambió. Eso se ha revelado en pruebas impresionantes que muestran lo bien que operan los drones interceptores de Ucrania, incluso cuando son pilotados por personas que están a cientos de kilómetros de distancia. La prueba mostró a un operador usando Hornet Vision Control, desarrollado por Wild Hornets, que parece listo para revolucionar el campo de batalla. Desde el norte de Ucrania, el operador de drones controla interceptores que derribaron drones Shahed a unos 500 kilómetros de distancia. Existen grabaciones que demuestran las nuevas capacidades de Ucrania. Un operador de drones se sienta ante una computadora en una configuración similar a la de un gamer de Call of Duty o PUBG. En pantalla se ve una transmisión en vivo y nítida de un dron interceptor Sting volando a 2000 kilómetros de distancia. Con el control en la mano, el operador hace pequeños ajustes que se reflejan instantáneamente en los movimientos del interceptor en la pantalla. Esto es guerra controlada a distancia. Esto significa que incluso el gamer promedio puede ayudar mucho en la defensa aérea de Ucrania contra drones rusos. Esta nueva tecnología tomó un año en desarrollarse, como reveló Fyodorov en una publicación de Telegram el 23 de abril, donde presentó la nueva innovación que Ucrania ha creado para enfrentar la amenaza de los Shahed rusos. Hace un año, en Brave One, comenzamos a desarrollar y probar tecnología de control remoto para drones interceptores. Hoy tenemos un resultado confirmado, derribando objetivos a cientos y miles de kilómetros, declaró Fyodorov. Brave One está haciendo justo para lo que fue creado. Brave One, lanzado en 2023 en Ucrania y respaldado por el gobierno, es un centro de innovación y defensa que permite al país apoyar e invertir en fabricantes de drones y startups nacionales. La idea es que los innovadores puedan registrarse en la plataforma y que Ucrania pueda invertir en las tecnologías que tengan más probabilidades de ayudarle en su guerra contra Rusia. Controlar drones interceptores a cientos de kilómetros es un gran uso del dinero de Ucrania. Y quién sabe, esto podría terminar siendo una tecnología que se pueda implementar en los drones FPV ucranianos en el futuro. Eso cambiaría el rumbo de la guerra en Ucrania y pronto diremos por qué. Por ahora, Fyodorov prefiere centrarse en lo que esta nueva tecnología significa para el futuro de las defensas aéreas ucranianas. Ucrania es el primer país en el mundo en escalar sistemáticamente el control remoto de drones interceptores. Esto ejemplifica la implementación de innovaciones y un nuevo estándar en defensa aérea, dice Fyodorov. Los fabricantes ucranianos de drones interceptores ya adoptaron rápidamente esta tecnología. Más de 10 ya han comenzado a integrar la capacidad de control remoto en sus sistemas interceptores. Cómo Ucrania hace esto es un secreto muy bien guardado. Así debe ser. Ucrania evita dar a Rusia pistas que permitan a los títeres de Putin crear sistemas similares para interceptar ataques ucranianos de largo alcance. Después de todo, Ucrania está empezando a adelantarse a Rusia en ese aspecto. Marzo fue el primer mes desde la invasión de Putin en que Ucrania lanzó más drones a Rusia que Rusia a Ucrania. Conservar esa ventaja será clave para Ucrania, sobre todo mientras mejora la letalidad y precisión de sus drones de largo alcance. Así que Ucrania tiene en sus manos una tecnología bastante impresionante. Esto es lo que significa para el futuro de la guerra tener drones que pueden ser controlados desde cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Iniciaremos con los pilotos que Fyodorov menciona. Antes, esos pilotos estaban muy limitados porque debían permanecer cerca de los drones que operaban. Para los operadores de drones interceptores, eso implicaba quedarse en las ciudades atacadas por Rusia con sus Shaheds. En el frente, los operadores de drones FPV no pueden retroceder mucho, o sus drones caen y no patrullan las zonas de muerte. Ucrania eliminó un récord de 35.351 soldados rusos en marzo de 2026, lo que se sumó a otros 2 meses. Eso llevó a que la primera tasa de bajas trimestrales de Rusia superara los 90.000 soldados. Esta necesidad de cercanía es un problema que Rusia ha intentado explotar. En octubre, Business Insider informó que Rusia ordenó perseguir a los pilotos responsables de la defensa con drones de Ucrania.
Los pilotos de drones ucranianos son la mayor amenaza y el principal objetivo para los operadores de drones de Putin. Los misiles y las bombas también han sido el arma preferida de Rusia, mientras intenta destruir los centros de operaciones de drones que Ucrania ha creado en su propio territorio. Esto es un problema en el frente. Rusia sabe que los operadores de drones FPV ucranianos no pueden alejarse mucho porque también tiene operadores de drones. Incluso en ciudades ucranianas con interceptores, Rusia sabe que un misil afortunado podría destruir una base de operadores y debilitar mucho las defensas de la ciudad. Al menos todo esto solía ser así. Con la nueva tecnología de control remoto, los operadores pueden volar sus drones desde muy lejos, cambiando todo. Los pilotos ya no deben reunirse en salas de control de drones. Pueden descentralizarse, ubicándose donde quieran. El riesgo para los operadores está minimizado. Si Rusia acierta con un dron o misil, solo deja fuera de combate a un operador. Habrá docenas más, todos en lugares poco obvios, contribuyendo a la defensa de Ucrania usando poco más que una laptop y un control remoto. Si la guerra es un juego de recursos, Ucrania halló una nueva forma de mantener bajos sus costos, tanto humanos como de otro tipo, y causar el mayor daño posible a Rusia. Retrocedamos un momento. Ya hablamos varias veces de los operadores de drones FPV. Pero en este momento, la tecnología controlada a distancia de Ucrania se está utilizando en drones interceptores. Sin embargo, Fyodorov indica que el nuevo sistema de Ucrania es escalable y puede implementarse en todo el país. Unas 10 empresas que lo usan ahora son fabricantes de interceptores. Es lógico, ya que Ucrania prioriza enfrentar la amenaza aérea de Rusia. Pero probablemente no pasará mucho tiempo antes de que los fabricantes de drones FPV de Ucrania comiencen a integrar esta nueva tecnología en los drones que Ucrania utiliza en las zonas letales que ha desarrollado en el frente. Innovaciones como estas han marcado la defensa de Ucrania ante la agresión rusa por más de 4 años, y Ucrania apenas inicia, hay mucho más por venir. Se están desarrollando nuevos métodos para permitir que Ucrania despliegue sus drones interceptores. No te vayas, porque pronto revelaremos cuáles son. Antes de hacerlo, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si quieres este tipo de información, suscríbete al canal. Lo explicamos cada semana. Ahora enfoquémonos en los drones interceptores de Ucrania. Hay una razón por la que Ucrania está tan enfocada en mejorar esta parte de su ejército de drones antes que cualquier otra. Los drones interceptores son muy efectivos y las cifras lo demuestran. Uno de los primeros drones de nueva generación que Ucrania introdujo es el P-1 Sun. Creado por Skyfall, ese dron fue presentado en el Dubai Air Show 2025 y nos da una buena idea de por qué los interceptores son tan valiosos. Construido sobre una estructura impresa en 3D, lo que ayuda mucho a mantener los costos tan bajos, que incluso es más barato de fabricar que los drones tipo Shahed de bajo costo que Rusia lanza contra Ucrania, el P-1 Sun ya se estaba produciendo por miles cada mes para cuando fue presentado. Hoy en día, ese dron interceptor demuestra su gran valor para Ucrania. En un informe del 23 de abril, Pravda reveló que solo el P-1 Sun ha sido responsable de interceptar más de 3.000 drones tipo Shahed de Rusia desde principios de 2026. Yana Hovostiar, asesora del ministro de Defensa de Ucrania, resaltó que los fabricantes del país produjeron drones interceptores con un costo promedio de hasta $3.000, permitiendo a las fuerzas de defensa interceptar hasta el 90% de los drones Shahed rusos. ¿Recuerden ese porcentaje? ¿Lo retomaremos después? Vozdilla reveló que 4 de los 5 drones interceptores más efectivos usados por Ucrania, incluyendo el P-1 Sun, Sting, Merops y Bliskavka, fueron desarrollados por empresas privadas ucranianas. Solo uno de los 5 se fabrica en el desarrollo conjunto de Ucrania y Reino Unido, y todos están frustrando los intentos de Rusia de usar drones para ganar ventaja. Desde una perspectiva más amplia sobre la efectividad de los drones interceptores de Ucrania, Pravda también informó sobre los comentarios que hizo Fedorov acerca del impacto que han tenido en la guerra. Fedorov dijo que en marzo, los drones interceptores ucranianos destruyeron un récord de 33.000 drones rusos. Ese número puede parecer extraño al inicio. Hemos hablado del uso de interceptores contra los drones Shahed rusos, que son drones de ataque de largo alcance que Rusia lanza contra Ucrania. De hecho, ABC señala que la Fuerza Aérea de Ucrania dice que Rusia lanzó 6.462 drones de largo alcance contra Ucrania en marzo. 33.000 no cuadra con 6.462, entonces ¿qué pasa? No son solo los drones Shahed los que los interceptores de Ucrania están derribando. Fyodorov mencionó drones Sala, Gerbera, Molnaya y Orlan, además de otros, lo que indica que los interceptores ucranianos pueden atacar más que solo los drones Shahed rusos. También se incluyen los drones merodeadores, de reconocimiento y posiblemente FPV y de fibra óptica que Rusia intenta usar contra Ucrania. Si el dron tiene su propia ojiva, es objetivo de un interceptor.
Al sumar la nueva capacidad de los operadores ucranianos para pilotear interceptores a cientos de kilómetros, Rusia enfrenta un problema sin solución. Sus drones están siendo destruidos y no puede hacer nada para evitar que eso suceda. Les mencionamos hace un momento que pronto habrá más innovaciones en interceptores. Ucrania cuenta con pilotos capaces de volar interceptores desde lejos. Se desarrollan tecnologías para que los drones interceptores se acerquen más a sus objetivos antes de lanzarse. El 21 de abril, Breaking Defense informó que Ucrania logró otro hito mundial sin precedentes. Esta vez, Ucrania lanzó algunos de sus drones interceptores desde un vehículo de superficie no tripulado, y esos drones lograron destruir un Shahed ruso. Aquí vemos una integración aérea y marítima que sorprendió a Rusia. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó imágenes del incidente y destacó que la Brigada 412 Nemesis logró la hazaña. Piensa en lo que esto significa para la defensa aérea ucraniana. Muchos de los drones de largo alcance de Rusia no se lanzan desde el propio territorio ruso, sino desde el territorio ocupado ilegalmente que Rusia controla en Crimea y el este de Ucrania. Con esta innovación, Ucrania ha desarrollado la capacidad de enviar drones marinos al Mar Negro, los cuales pueden lanzar interceptores para derribar drones Shahed rusos lanzados desde el territorio ocupado mucho antes de que siquiera se acerquen a las ciudades ucranianas y a la infraestructura más profunda dentro del territorio continental. Si Ucrania logra expandir esta estrategia, Crimea podría volverse prácticamente inútil como punto de lanzamiento de drones. Cada Shahed que Rusia lance desde la península podría ser derribado por interceptores desde plataformas marítimas no tripuladas controladas por operadores en Ucrania. Esto es defensa aérea en profundidad, algo que se supone que los drones interceptores no pueden hacer. Por otro lado, hay muchas cosas que Ucrania se supone que no debería hacer y que de todas formas ha hecho. Hacer retroceder a la flota del Mar Negro, lo que hace posible el uso de sus drones marinos de esta manera, es una de ellas. Rusia tuvo que retirar su temida flota de Crimea porque Ucrania destruyó un tercio con drones y misiles. Con esta innovación, Ucrania puede aprovechar la retirada, y si los drones marinos con interceptores encuentran un objetivo valioso, pueden eliminarlo, ya que perder un dron solo cuesta unos miles de dólares. Es una jugada brillante de Ucrania. No es el único método novedoso que Ucrania usa para lanzar interceptores contra drones rusos de largo alcance. Un día después de anunciar la innovación naval, Militani informó que Ucrania ya lanza drones interceptores acoplados a drones nodriza en el cielo. Específicamente, Ucrania ha estado usando su dron Thor-A como una plataforma aérea para interceptores. Thor-A ofrece hasta 90 minutos de vuelo en su versión eléctrica y 240 minutos con motor de combustión con un alcance de hasta 400 kilómetros. Es un dron merodeador ideal, que Ucrania ha usado para reconocimiento. Además, tiene un par de puntos duros bajo las alas, como un mini avión de combate. Ucrania puede colocar un par de interceptores en esos puntos y lanzarlos como misiles para derribar Shaheds. Es brillante, innovador, queda corto para describir este desarrollo. Ucrania cuenta con un dron capaz de pasar horas en el aire buscando Shaheds. Combina eso con la tecnología de control remoto que se está integrando en los drones interceptores de Ucrania y obtienes un arma secundaria que puede lanzarse a voluntad y volar perfectamente hacia un objetivo que incluso podría estar a una distancia mayor que el límite exterior de alcance del Thor-A. Imagina a dos operadores, cada uno con su laptop y controles, colaborando para manejar estos drones. Ucrania demuestra un ingenio increíble. También muestra algo: Rusia no logra adaptarse rápido a las innovaciones de Ucrania. Hace meses eran drones interceptores, ahora se lanzan desde otros drones y los controlan operadores que, hasta donde Rusia sabe, podrían estar en un sofá en Kiev. Todo lo que vemos de Ucrania busca fortalecer sus defensas aéreas. Aunque Ucrania supera a Rusia en drones de largo alcance, Rusia aún envía miles de Shaheds y otros drones a Ucrania cada mes. Ucrania sabe que es un gran problema. Los enjambres de Shaheds confunden las defensas aéreas, lo que permite que los misiles balísticos y de crucero rusos, que son mucho más peligrosos, logren atravesar. Para enfrentar esta amenaza, Fyodorov quiere que Ucrania intercepte al menos el 95% de los proyectiles rusos. Sin duda es un objetivo ambicioso, pero ya parece alcanzable. Que Ucrania siga construyendo sobre la base de interceptores que ha creado con todas las innovaciones que hemos mencionado aquí ayudará. Una tecnología que empezó como solución de corto alcance ahora puede enfrentar enjambres de Shahed antes de que lleguen a las defensas aéreas que buscan saturar. Ucrania también ya está empezando a acercarse a su objetivo del 95%. El 3 de abril, Rusia lanzó un ataque que incluyó 579 proyectiles, informa el Centro de Análisis de Políticas Europeas. Ucrania logró derribar 541 de esos proyectiles, lo que da una tasa de interceptación de casi el 94%. Con un porcentaje más, se lograría el objetivo.
Es cierto, esos números son de un solo ataque ruso, pero en marzo Ucrania se está acercando al 95%. También el 3 de abril el Ministerio de Defensa de Ucrania reveló que las defensas aéreas de Ucrania lograron derribar el 90.25% de los drones rusos y el 74% de sus misiles para una tasa total de intercepción combinada del 89.9%. Ucrania va por el camino correcto. El hecho de que los operadores puedan controlar drones interceptores desde sus sofás, potencialmente en otros países, simplemente significa que pueden operar de manera segura mientras contribuyen más a los objetivos de intercepción de Ucrania. Lo que estamos viendo aquí es el comienzo de algo grande, una nueva versión de defensa aérea que cumple con el requisito de múltiples capas que Fyodorov planteó y lo hace utilizando tecnologías basadas en drones que son mucho más baratas e inteligentes que los drones tipo Shahed que Rusia está usando. Ucrania habría deseado tener esta tecnología antes en la guerra, pero ahora ya la tiene. Nuevas innovaciones para frenar a Putin están aquí, lo que marca el fin de una de las estrategias más efectivas de Rusia. Hoy, los drones interceptores se controlan desde sillones. Mañana podrían ser drones FPV y de reconocimiento pilotados en zonas letales a cientos de millas de distancia, igual de efectivos, permitiendo que Ucrania proteja a más soldados. Si preservar a su personal es la prioridad de Ucrania, entonces desarrollar un ejército de drones aéreos como este es la forma en que mantiene a su gente a salvo. Ni siquiera nosotros vimos esto venir. No podemos evitar preguntarnos qué otros trucos tendrán preparados los cerebros de Ucrania que aún no hemos escuchado. El ejército de robots de Ucrania es real, y no es solo lo que está haciendo en los cielos lo que hará que Putin se arranque lo que le queda de cabello. La campaña de Ucrania para defenderse de Rusia se ha definido por una impresionante innovación tecnológica. Cada idea que se le ocurre a Rusia parece ser contrarrestada por una solución ingeniosa. Pero a veces, incluso Ucrania puede sorprendernos con lo extraño de su genio colectivo. Algo sorprendentemente simple está llevando a Rusia de regreso a la edad de piedra. Mientras las fuerzas de Putin han sido puestas de rodillas por un verdadero factor decisivo en la guerra de Ucrania, el grafito tiene la clave. Más adelante explicaremos por qué este mineral es tan importante, pero antes, veamos lo que Ucrania ha hecho con el grafito que ha enfurecido tanto a las fuerzas rusas. En una región devastada por la guerra en Donetsk, las fuerzas de Rusia están intentando abrirse paso, se están estrellando contra el cinturón de ciudades fortificadas de Donetsk y están quedando muy por detrás. Solo en marzo, Rusia perdió a más de 35.000 de sus soldados, muchos de ellos en Donetsk, todo porque Putin no quiere renunciar a su obsesiva necesidad de tomar este letal pedazo de territorio. Lo único en lo que Rusia ha podido confiar es en la electricidad. La electricidad es clave en la guerra moderna. Radares, defensas aéreas y centros de mando dependen de electricidad. Rusia controla estaciones eléctricas en territorios ocupados para garantizar energía a sus soldados, pero ahora algo ha cambiado. Los informes son dispersos. Ucrania no ha anunciado el despliegue de un arma totalmente nueva contra Rusia. Se mantiene en silencio, permitiendo que las fuerzas rusas descubran de primera mano el impacto que tiene esta arma, sin darles ninguna advertencia de lo que se avecina. Sin embargo, estamos empezando a escuchar sobre esto por parte de los secuaces de Putin en el terreno. Ucrania lanza bombas sobre Donetsk, pero estas no explotan en una furia ardiente que consume soldados y destruye objetivos. Liberan otra sustancia en el cielo que deja sin electricidad a los soldados rusos, sumiéndolos en la oscuridad en la retaguardia mientras fracasan en el frente. Ucrania tiene bombas de grafito y Rusia está furiosa por eso. A inicios de abril, Defense Express reportó que fuerzas rusas en Donetsk ocupado aseguran que Ucrania lanza bombas de grafito en territorios ocupados durante aterradoras incursiones nocturnas. No necesitas que te digamos que la noche es el momento perfecto para cortar la electricidad con este tipo de bombas. Cuando se apagan las luces, los soldados rusos entran en pánico. Estas afirmaciones no se inventaron de la nada. Soldados asustados comparten videos de lo que, según ellos, Ucrania ha empezado a usar. En X circula un clip donde defensas aéreas rusas enfrentan un enjambre de drones. Los rusos lograron impactos, pero el problema se muestra después al revisar los restos de los drones ucranianos. Observamos aparentes filamentos de grafito. Esos filamentos se liberan incluso cuando los drones ucranianos explotan en el cielo. Incluso fuentes oficiales rusas están empezando a difundir afirmaciones de que Ucrania está lanzando bombas de grafito sobre los territorios ocupados. TASS, una de las principales agencias de noticias rusas, informó el 6 de abril que Ucrania usó bombas de grafito contra instalaciones eléctricas en Donetsk, ocupada un día antes. Según el medio, estas bombas detonan en el aire y dispersan finos hilos de grafito. TASS informa que el sistema de defensa aérea ruso supuestamente derribó 6 drones ucranianos e interceptó 10 más, probablemente relacionado con las imágenes mencionadas antes. 3 pasaron y tiraron su carga en instalaciones eléctricas. Sé cauteloso con los informes de interceptaciones, ya que provienen de una agencia de noticias rusa. TASS nos da perspectiva sobre el funcionamiento de las nuevas bombas de Ucrania.
Defense Express agrega que las bombas de grafito no son un concepto nuevo. Quédate con nosotros, pronto profundizaremos en eso. Ucrania innova en cómo entrega grafito a las defensas rusas. Una bomba de grafito tradicional es una munición de racimo con varias docenas de submuniciones. Cada una de esas submuniciones está llena de filamentos de grafito que se dispersan sobre un área amplia cuando la bomba explota y las submuniciones se dispersan. Simple. Se lanza una bomba desde una plataforma aérea, explota y el grafito cae como lluvia. Ucrania no quiere arriesgar sus pocos aviones de combate y bombarderos lanzando bombas de grafito en territorios ocupados. Ideó una nueva forma de llevar grafito a la retaguardia rusa. Ucrania envía drones de alcance medio, probablemente modelos FP-1 o FP-2, con ojivas convencionales llenas de filamentos de grafito. Aunque esto significa que la dispersión no es tan grande como lo sería con una bomba de racimo, señala Defense Express, también significa que el riesgo se reduce. Si la explosión de una ojiva hace que caiga grafito, Rusia no está a salvo aunque funcionen sus defensas aéreas. Los drones ucranianos quizá no lleguen a sus objetivos, pero el grafito igual caerá y podría causar más problemas en lugares inesperados. Como vimos en Ucrania, esto es una innovación sobre un concepto existente. Rusia no tiene respuesta para esto. Lo que Ucrania ha creado aquí es un truco que podría cambiar las reglas del juego en la batalla por Donetsk. Un arma que puede cortar la energía de las fuerzas rusas con un pequeño giro ingenioso que muestra cómo Ucrania está luchando con un ojo puesto en un futuro donde ha expulsado a los soldados de Putin de Ucrania para siempre. Ucrania no publica nada, deja que sus nuevas bombas hablen por sí solas. Aquí vemos un uso brillante de un mineral simple que está haciendo retroceder a las tropas de Putin a la edad de piedra. ¿Por qué las bombas de grafito no son explosivos? Todo es sobre el poder y el intento de Ucrania de quitárselo a Rusia mientras busca asegurar su futuro. Para entenderlo, veamos rápidamente cómo funciona una bomba de grafito, ya que no están hechas para lo que usualmente se espera de una bomba. No están destruyendo pistas de aterrizaje ni destrozando objetivos reforzados. Dentro de una bomba de grafito hay miles y miles de hebras microscópicas del material que le da su nombre a la bomba. Cada una de estas hebras es casi imposible de ver por sí sola, pero descenderá como un polvo fino sobre el objetivo. Aquí está el problema para Rusia: el grafito es conductor. Cuando las diminutas fibras de una bomba de grafito caen sobre algo que usa electricidad, su conductividad es crucial. Los cortocircuitos son un problema porque la electricidad es atraída por las fibras de grafito, causando sobrecalentamiento. Se activan los sistemas de seguridad. Sistemas completos se apagan porque el grafito funciona como interruptor y corta la energía. Una sola fibra no basta, pero al juntar miles sobre el mismo objetivo, se vaporizan por las corrientes eléctricas y crean canales ionizados que permiten mayor flujo de corriente. Se produce un efecto en cascada que Rusia no puede detener antes de que se corte la energía en el sitio atacado por Ucrania. Ucrania posee bombas de apagón que puede lanzar sobre territorios ocupados usando los mismos drones que lanzan cargas explosivas en Donetsk. Si Defense Express tiene razón, los drones FP-1 y FP-2 que Ucrania fabrica ahora son más amenazantes que nunca. Si Rusia quiere saber cuán efectivas son las bombas de grafito de Ucrania, solo debe mirar al pasado. Ya dijimos que la bomba de grafito no es nueva, Estados Unidos y la OTAN ya la usaron antes. Durante la Guerra del Golfo a principios de la década de 1990, la Marina de Estados Unidos tenía una ojiva que desplegó mediante sus misiles de crucero Tomahawk en Irak. Esos misiles eran distintos a las bombas de grafito que, al parecer, usa Ucrania hoy. En vez de soltar fibras microscópicas de grafito, desenrollaban carretes de fibra de carbono para causar cortocircuitos en equipos electrónicos en Irak. Una década después, la OTAN usó una versión de la bomba de grafito contra la ex Yugoslavia. En Belgrado, actual capital de Serbia, la OTAN lanzó lo que los medios llamaron bombas blandas. Eran bombas de grafito similares a las que usa Ucrania y causaron el primer gran apagón que afectó a la población civil de Belgrado durante la guerra de la OTAN con Yugoslavia. Pasemos al presente, y no es solo Ucrania la que está lanzando bombas de grafito contra un enemigo. Es posible que Ucrania se haya inspirado en los informes de que Estados Unidos e Israel han estado haciendo lo mismo para atacar objetivos en Irán. En un informe del 1 de abril, Defense Express reveló que han estado circulando informes de que Israel ha estado usando bombas de grafito para atacar plantas de energía en la ciudad capital de Irán, Teherán. Al igual que con los informes sobre las bombas de grafito de Ucrania, nada de esto ha sido confirmado por la nación que supuestamente está usando el arma. El grafito habla por sí mismo cada vez que se va la luz en Irán, y no hay una explosión que explique el problema. Ucrania sigue el mismo patrón que quienes usaron bombas de grafito antes. No lo hacen público. Ucrania quiere que Rusia dude si sus últimos drones enviados a territorios ocupados llevan grafito o explosivos. En cuanto a Rusia, no puede hacer nada para protegerse contra lo que Ucrania ha enviado.
Incluso cuando las defensas aéreas aciertan, el grafito se dispersa por todas partes. ¿Y dónde estarán esas defensas aéreas? Rusia las pondrá en sitios clave, por lo que siempre habrá equipos eléctricos vulnerables, aunque las bombas de grafito ucranianas fallen sus objetivos. Las nuevas armas de Ucrania tienen otra capa de genialidad. Las bombas de grafito no solo buscan dejar sin luz a las fuerzas rusas, sino que tienen un propósito muy específico. Eso lo cambia todo. Y por cierto, estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón y así puedas mantenerte al día con nuestros últimos videos. Las bombas de grafito ucranianas buscan cortar la energía en la retaguardia rusa. Si miras más allá, verás la genialidad de lo que hace Ucrania. Piensa en los demás casos de bombas de grafito que mencionamos. En todos esos casos, las bombas son utilizadas por un país en el territorio de otra nación. La situación en Ucrania es distinta. Usa bombas de grafito en su territorio ocupado contra instalaciones eléctricas que construyó hace años. Esa es la brillantez de la estrategia de Ucrania, evitar que Rusia use su infraestructura eléctrica. Sin embargo, tampoco quiere destruir esa infraestructura por completo, ya que luego tendría que gastar más en reconstruirla cuando Ucrania expulse a Rusia. Ahí las bombas de grafito son el arma perfecta. Ucrania puede usar estas bombas para cortar la electricidad sin dañar permanentemente las instalaciones eléctricas que construyó en Donetsk. Rusia todavía tiene que hacer reparaciones. Los sistemas que se apagan tardan en volver a funcionar y el grafito podría quemar pequeños componentes necesarios para mantener los sistemas eléctricos en operación. Pero las plantas de energía siguen en pie, algo que antes Ucrania no podía asegurar. No fue hasta noviembre de 2025 que Reuters reportó drones ucranianos impactando plantas en Donetsk y causando grandes daños. Ahora esas plantas de energía pueden ser apagadas sin explosiones. Ucrania está luchando pensando en el futuro. Y a nivel simbólico, eso aplastará a Rusia. Putin ha dejado claro que cree que Ucrania no debería existir. Para el presidente ruso, Ucrania nunca ha sido una nación soberana, ya que siempre la ha considerado parte de Rusia, incluso tras obtener soberanía. Si Putin logra su objetivo, Ucrania se verá obligada a volver a formar parte de Rusia. Ver a Ucrania luchando por su territorio y usando armas que preservan la infraestructura que Rusia tomó es terrible para Putin. Le dice que el espíritu de Ucrania sigue intacto y que el país ve un futuro donde Rusia ya no será un problema. Más allá de lo simbólico está lo estratégico. Así, el uso de bombas de grafito por Ucrania puede formar parte de su estrategia, no solo para dejar sin electricidad a los soldados rusos de la retaguardia. Hablemos de defensas aéreas. No mencionamos lo efectivas que fueron las bombas de grafito de la OTAN en Serbia. Un informe de The Guardian de mayo de 1999 reveló que la OTAN cortó instantáneamente la electricidad al 70% de Serbia, afectando computadoras militares, sistemas de comunicación y radares instalados para ayudar a Yugoslavia ante la intervención de la OTAN. Las bombas de grafito de la OTAN desactivaron las defensas aéreas serbias. Esas defensas causaban grandes problemas. Incluso derribaron un caza F-117 Nighthawk de la Fuerza Aérea de EEUO, algo que la OTAN probablemente no creía posible en Belgrado entonces. Eliminar las defensas aéreas de Belgrado fue clave para la OTAN en los años 90. Lo mismo ocurre en Ucrania con las defensas que Rusia tiene en territorios ocupados. Ucrania ha destruido defensas aéreas rusas el último año. Según el Kiev Independent, el periodo entre junio de 2025 y el 26 de marzo vio a Ucrania realizar 492 ataques contra la infraestructura de defensa aérea rusa, con cientos más dirigidos a objetivos de antiacceso y de negación de área que Rusia ha instalado en lugares como Donetsk. Ahora Ucrania suma las bombas de grafito en drones a la campaña contra defensas aéreas rusas. Ucrania busca crear corredores aéreos seguros sin sacrificar sus drones explosivos. Es un concepto sencillo. Las bombas de grafito desactivan radares y afectan los sistemas de defensa aérea. Mientras Rusia repara esos sistemas, Ucrania puede enviar drones explosivos o misiles para atacar objetivos más valiosos. Para cuando las defensas aéreas vuelven a estar en línea, Rusia ya está lidiando con cráteres en el suelo, y la situación va incluso más allá de eso. Lejos del frente, Rusia habrá instalado centros de mando y control, C2, en los territorios ocupados. El mando y control lo es todo en la guerra. Sin eso, incluso las funciones más básicas de un ejército se ven gravemente afectadas. Es en los centros de C2 donde se realiza la planificación y a través de los cuales se coordina y ejecuta esa planificación. En Ucrania, eso significa que el C2 se trata de organizar a las tropas rusas en el terreno para que puedan llevar a cabo sus interminables asaltos contra las defensas de Ucrania. Podemos debatir sobre la efectividad del C2 de Rusia, pero las 35.000 muertes en marzo indican que no es muy efectivo. Pero el hecho es que estos centros existen, y como todo lo demás, necesitan electricidad. Los centros C2 tienen equipos de comunicación y monitores que informan sobre el campo de batalla.
Una bomba de grafito puede dejar fuera de servicio todo esto temporalmente. Ucrania ahora tiene un arma para causar caos en la retaguardia y generar un efecto dominó. El C2 se inutiliza en la retaguardia, las órdenes no llegan a los comandantes en el frente y los infiltrados rusos en zonas grises quedan aislados, incomunicados y mueren. Si es eléctrico, es un objetivo. Casi todo en la retaguardia rusa requiere electricidad. Al cortar la electricidad, Ucrania hará que Rusia dependa de métodos más lentos para comunicarse. El lápiz y el papel serán la norma donde Ucrania ataque. Si Putin usa tácticas de desgaste que perjudican más a su ejército que al ucraniano, las bombas de grafito permiten a Ucrania devolver a los soldados rusos a una época sin comunicación electrónica. Ah, y hay una cosa más. Antes les dijimos que Defense Express cree que Ucrania está cargando sus drones FP-1 y FP-2 con grafito. Ahora imagina que Ucrania hace lo mismo, solo que empaca grafito en un dron de largo alcance como el FP-5 Flamingo. Ese dron tiene un alcance de 3.000 kilómetros o 1.860 millas, permitiéndole atacar casi cualquier sitio estratégico en Rusia. ¿Qué ocurriría si los drones Flamingo volaran hacia centrales eléctricas rusas? El grafito podría dispersarse por el país, dejando fuera de servicio plantas industriales, químicas e infraestructura eléctrica civil. Ningún daño sería permanente, y no tendría que serlo. El grafito podría ser la nueva forma en que Ucrania le recuerde constantemente al pueblo ruso que su líder inició una guerra que puede volver a su puerta. Nos preguntamos cuántos apagones masivos en Moscú y San Petersburgo tolerará la élite rusa antes de que tengan algo que decir sobre el grafito que cae sobre Rusia. Una cosa es segura. Si Ucrania apuesta por las bombas de grafito, conseguirá fácilmente el material clave para fabricarlas. Ucrania tiene mucho grafito. Tanto así que la nueva voz de Ucrania señala que Ucrania fue el cuarto mayor productor de grafito entre 2022 y 2024, aunque la invasión rusa obligó al cierre temporal de la principal mina de grafito de Ucrania. Se estima que Ucrania tiene 17.9 millones de toneladas de reservas de grafito, según el mismo medio. No todo el grafito será accesible, ya que parte está en territorios ocupados y no todas las reservas son accesibles, pero Ucrania tiene grafito. Mucho grafito. Lo que Rusia está reportando en Donetsk podría ser solo una prueba para una campaña mucho más grande, una operación que podría envolver no solo los territorios ocupados, sino también algunas de las regiones de Rusia que Putin ha logrado proteger de los ataques de Ucrania. Ya encontraron el truco. Podría acercarse la tormenta de grafito. Rusia y su ejército podrían caer ante un arma peligrosa incluso si es derribada. Desde finales de 2025, Ucrania ha aumentado drásticamente la frecuencia y la potencia de sus ataques con drones y misiles de largo alcance dentro de Rusia. Estos ataques han estado ocurriendo, aunque a menor escala, desde hace un par de años. Pero la campaña de las llamadas sanciones cinéticas realmente se aceleró a mediados de 2025 y desde entonces han ido aumentando exponencialmente, con la cantidad de drones ucranianos lanzados cada noche, que ya iguala o supera la de drones rusos en la dirección opuesta. Al aumentar las refinerías de petróleo rusas e instalaciones militares estratégicas destruidas, el presidente Vladimir Putin entra en pánico, pero esto está a punto de empeorar mucho para él. Ucrania firmó varias alianzas de producción de drones, incluidas varias con compañías alemanas, para aumentar la cantidad, calidad y poder destructivo de sus drones de ataque de alcance medio y largo. Y el anuncio más reciente, que detalla una asociación con la empresa conjunta Alterian Air Logic GmbH, promete ser una de las más importantes de estas iniciativas hasta ahora. Esto dotará a Ucrania de los drones más avanzados que existen. La empresa fabricará miles de drones pesados con inteligencia artificial avanzada para las Fuerzas Armadas ucranianas y, en el futuro, para la Bundeswehr alemana. Así que esto es de lo que se trata el acuerdo y por qué podría inclinar aún más la balanza de la guerra a favor de Ucrania. A mediados de abril de 2026, la empresa conjunta Auterian Air Logic GmbH anunció que había recibido su primer pedido para fabricar miles de sistemas autónomos de ataque pesados de alcance medio, guiados por inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es el mayor pedido alemán de drones autónomos de ataque pesados hasta ahora. El pedido sigue de cerca al anuncio de la formación de la empresa en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero. La corporación, apoyada por los gobiernos de Alemania y Ucrania, es parte de un esfuerzo mayor para fortalecer la industria de defensa de Ucrania y Europa. La empresa conjunta integra las plataformas de UAV, probadas en combate de la compañía ucraniana AirLogic, con el software avanzado para navegación autónoma, guía por IA y resistencia a la guerra electrónica de la división alemana de la firma estadounidense Auterian. La empresa conjunta busca producir drones resistentes para entornos exigentes,
cumpliendo con los estándares de la OTAN, como lo expresa Vitaly Kolesnichenko, director general de AirLogic. Juntos estamos construyendo el futuro de la guerra con drones de los aliados. Ahora tienen listo su primer pedido importante para salir de las nuevas líneas de producción. El anuncio de la empresa no mencionó los nombres de los drones que se producirán, solo que drones con alas en forma de X y en forma de delta se producirán a un ritmo de miles por año. Pero los nombres se revelaron posteriormente en una lista de drones que se están produciendo en empresas conjuntas germano-ucranianas, publicada por la oficina del presidente de Ucrania, Anubis y SetX. Entonces, ¿qué sabemos sobre estos drones? La mayoría de los detalles, como precio y especificaciones, aún no se han revelado. Sin embargo, lo que podemos deducir de la información disponible y de una demostración reciente realizada en Berlín resulta bastante interesante. El Anubis se describe como un sistema de ataque de alcance medio para objetivos de alto valor y vehículos blindados. El SetX se describe como un dron táctico más compacto para ataques contra infantería y vehículos blindados ligeros. Ambos sistemas están diseñados para operar en entornos disputados sin GPS y, como se mencionó, cuentan con fuselajes de ala en X y ala delta. Por lo que parece, el Anubis parece ser probablemente una adaptación de otro dron autariano, el Artemis ALM-20. En octubre de 2025, Auterian anunció que completó el proyecto Artemisa, un proyecto de la Unidad de Innovación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y construyó un nuevo dron kamikaze de largo alcance llamado Artemis ALM-20. A primera vista, el dron se parece mucho al notorio Shahid 136 iraní. Eso en sí mismo no es tan sorprendente. El Shahid es el tipo de arma que la gente ve y dice, si no puedes con ellos, úneteles. Rusia usó los Shahid originales y ha desarrollado una familia de drones llamada Yerin basada en ese diseño. El nuevo dron kamikaze de largo alcance, Lucas de Estados Unidos, se creó mediante ingeniería inversa del Shahid. Por eso, con el Artemis, ¿para qué reinventar la rueda? Se informa que el Artemis ALM-20 es un dron de largo alcance con un alcance de casi 1000 millas. Lleva una carga explosiva de 99 libras y utiliza la inteligencia artificial patentada de Auterian para la guía de objetivos. Más sobre eso en un momento. El dron se desarrolló junto a una empresa ucraniana, cuyo nombre se reserva por seguridad. Al terminar Artemis, Auterian afirmó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y otros socios iniciarán la producción masiva en nuevas plantas en Estados Unidos, Alemania y Ucrania. Toda la producción del Anubis y SetX está programada para llevarse a cabo en Alemania. Otra pista de que el Anubis probablemente sea una modificación del Artemis ALM-20. Las modificaciones clave probablemente se relacionen con el rediseño del dron para ataques de alcance medio. Los drones de alcance medio, también conocidos como drones de rango medio, normalmente tienen un alcance de alrededor de 400 millas, una altitud de 12.000 a 30.000 pies y una autonomía de hasta 24 horas. Están diseñados para combate militar y o vigilancia persistente en teatros regionales de operaciones. Los drones de largo alcance suelen clasificarse como vehículos aéreos no tripulados de altitud media o alta y gran autonomía, llamados MALE o JALE por sus siglas en inglés. Con un alcance de más de 400 millas y una duración de más de 24 horas, son plataformas estratégicas de gran autonomía, utilizadas para vigilancia militar, espionaje, seguimiento meteorológico y mapeo geográfico. El Anubis de alcance medio está diseñado para atacar personal, objetivos tácticos y estratégicos, así como vehículos blindados a media distancia. SetX, por otro lado, está diseñado para destruir personal y vehículos blindados ligeros, incluyendo vehículos logísticos y de transporte. Parece ser una versión mejorada del dron kamikaze UAS-Z de AirLogic. El UAS-Z original fue visto por primera vez durante la visita del entonces canciller alemán Olaf Scholz a Ucrania en diciembre de 2024. Unos meses después, en marzo de 2025, su despliegue fue confirmado por la 12ª Brigada de Operaciones Especiales Azov. Al igual que el Artemis ALM-20, tanto el UAS-Z como los modelos de demostración del SetX presentados en la exhibición en Berlín también guardan un gran parecido con el Shahid 136. Son más pequeños, diseñados para ataques de alcance medio, generalmente de 30 millas o más, y necesitan bastante combustible y baterías. A diferencia del dron Shahid, mucho más grande y propulsado por combustible, la UAS-Z usa motor eléctrico, mejorando el sigilo al reducir firmas térmicas y acústicas. También parece tener navegación resistente a interferencias. Ambas características probablemente estén en SetX, que además tiene alas plegables y será lanzado desde un contenedor de transporte y lanzamiento. No se han anunciado sus características exactas,
pero al promocionarse como dron de corto alcance, probablemente fue adaptado para tener alcance de cientos de millas, a diferencia del UAS-C, que solo cubre decenas de millas. Lo que distingue a estos drones hoy en día es su avanzada automatización gracias al software especializado de Autarian. Ambos drones operarán con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, impulsadas principalmente por el Autarian Software Stack, que incluye el sistema operativo Autarian OS, la computadora de vuelo Skynode y el software de coordinación de enjambres Nemex. Eso muestra un cambio importante en la capacidad de ataque de Ucrania, mejorando desde la inteligencia en el campo de batalla hasta una respuesta cinética autónoma. El Autarian Software Stack busca ser una plataforma unificada y agnóstica al hardware, actuando como un sistema operativo común para sistemas autónomos. Esta plataforma está diseñada para soportar vehículos en los dominios aéreo, terrestre y marítimo, permitiendo un ecosistema abierto donde hardware de diferentes fabricantes puede operar juntos sin problemas. El elemento central de la pila es Autarian OS. Es una distribución comercial y reforzada del software de control de vuelo de código abierto PX4, creado por el fundador de Autarian, el Dr. Lawrence Meyer. Autarian OS es el software central que opera en la computadora a bordo de vehículos como Anubis o ZX, gestionando funciones principales como el control de vuelo y la ejecución de misiones. La siguiente parte de la pila es Skynode, un conjunto de hardware diseñado para ejecutar Autarian OS. Estas unidades integran un controlador de vuelo para operaciones en tiempo real y una computadora de misión a bordo que gestiona inteligencia artificial, visión por computadora y comunicaciones avanzadas. Skynode funciona como un módulo de aviónica, todo en uno que los fabricantes pueden integrar en sus diseños de vehículos. El hardware viene en 3 modelos: Skynode C para sistemas pequeños integrados como drones FPV, Skynode X para cargas de trabajo medianas y Skynode N para cargas de trabajo intensivas en inteligencia artificial. La versión que probablemente se integrará en el Anubis es la Skynode X o N, mientras que el ZX probablemente usará la Skynode S, acorde con su función como un dron táctico más pequeño. La configuración X ofrece conectividad extensa, sensores redundantes y un switch Ethernet integrado para radios tácticos. Entre el sistema operativo y el hardware, existe un conjunto de software que ofrece interfaces para que operadores y desarrolladores controlen vehículos, gestionen flotas y amplíen capacidades. Incluye Autarian Mission Control, el software de estación terrestre usado para planificar misiones, controlar vuelos y monitorear vehículos en tiempo real. La suite de Autarian lo complementa con herramientas en la nube para gestionar registro de vuelos, informes de cumplimiento y monitoreo remoto de flotas autónomas. Autarian también ofrece una tienda de aplicaciones, un mercado de aplicaciones propias y de terceros que funcionan en Autarian OS. Estas aplicaciones ofrecen capacidades especializadas, incluyendo la guía FPV-TGT para ataques en fase terminal, la aplicación de enjambre para vuelos coordinados y la aplicación OXI para navegación y entornos sin GPS, pero quizás el software más impresionante de Autarian, o aterrador si eres Putin, es su software NemiX. Eso es Némesis, como la diosa griega de la retribución. Nemix es una capacidad de software impulsada por IA que permite enjambres de drones autónomos coordinados. Emplea inteligencia artificial y visión por computadora en tiempo real para que un operador controle un enjambre de drones, permitiendo saturar áreas y atacar varios objetivos simultáneamente. Aunque no está claro exactamente qué componentes de Autarian Stack se implementarán en los drones Anubis y ZX, el hecho de que las capacidades de enjambre se incluyan en los drones, especialmente en el más compacto CFX, sugiere fuertemente que Nemix será un componente central. Ahora, si lo que buscas es información detallada y análisis de asuntos militares, suscríbete a The Military Show. Desglosamos las historias y sus implicaciones para que sepas exactamente lo que ocurre en el mundo de la guerra. Ahora, lo que significa la inclusión del software avanzado habilitado con IA de Autarian es que Anubis y CFX ofrecen navegación altamente autónoma, detección de objetivos y ataque. Estos drones deberían ser capaces de navegar y seleccionar sus objetivos de manera autónoma, con muy poca intervención humana. Funcionarán en entornos disputados sin GPS utilizando IA para la navegación y la ejecución de misiones, incluso cuando los enlaces de comunicación estén interferidos o se pierdan. Para Ucrania, estas capacidades permiten que los drones realicen ataques precisos a objetivos estáticos o en movimiento, minimizando daños colaterales y la carga del operador. Esto podría cambiar las reglas del juego. Como es bien sabido, uno de los mayores problemas de Ucrania en la guerra es la falta de personal.
La población de Ucrania era aproximadamente 3.5 veces menor que la de Rusia al inicio de la invasión a gran escala en 2022 y ha disminuido aún más desde alrededor de 52 millones en la independencia en 1991. Se estima que hoy es de 39.5 millones. Eso ha significado que Rusia tiene una ventaja significativa en personal en las líneas del frente, especialmente en un frente tan extenso como el del este y sur de Ucrania. Rusia ha podido emplear la táctica de atacar en muchas áreas diferentes simultáneamente, obligando a Ucrania a dispersar sus fuerzas más reducidas, creando brechas que los rusos pueden explotar. El uso de drones por Ucrania en el frente ha reducido notablemente esa ventaja. Ahora, la capacidad de Ucrania para lanzar drones operados de manera autónoma, que se guían solos y encuentran sus propios objetivos, podría convertir la desventaja en ventaja. Lo mismo ocurre con los ataques de largo alcance de Ucrania en lo profundo de Rusia. Como se mencionó antes, estos ataques han ido aumentando en alcance, en número y en efectividad. Esto ocurre antes de que miles de enjambres de drones autónomos con IA se introduzcan ampliamente. No sorprende que Putin y los militares rusos estén en pánico. Intel Slava, uno de los principales canales de blogueros militares rusos, ha manifestado preocupaciones similares en publicaciones recientes en Telegram. Tras difundirse imágenes de un gran incendio por un ataque con drones ucranianos a la refinería de Tuapse, el canal destacó la creciente presión sobre las defensas aéreas rusas. Esto muestra un patrón de críticas entre comentaristas proguerra, que dudan cada vez más de la capacidad del sistema ante la frecuencia y magnitud de los ataques con drones ucranianos. La implicación es clara. Sin cambios importantes o esfuerzos para frenar las capacidades de drones de Ucrania desde su origen, Rusia podría enfrentar mayores problemas a fin de año. Y eso es antes de considerar los enjambres de drones con inteligencia artificial de Auterion Air Logics. Aunque estos drones son nuevos y de última generación, no son solo prototipos teóricos, sino resultado de una necesidad inmediata y evolución en combate. AirLogic dice, nuestros ingenieros crearon estos sistemas bajo fuego. Ahora, la industria alemana los fabrica a una escala que transforma la situación en el campo de batalla. Cada unidad que sale de la línea de ensamblaje lleva consigo años de experiencia real de combate. Además de la experiencia obtenida con el WAES-SED, AirLogics también ha aprendido mucho de su plataforma GOR. El GOR es un dron de reconocimiento lanzado por Catapulta y probado en combate, usado para ISR táctico y estratégico, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Tiene un alcance de 161 millas, una autonomía de 4 horas y está diseñado para operar en entornos de guerra electrónica. El software autariano se ha usado en otros proyectos, permitiendo obtener muchos conocimientos tácticos y operativos. En Ucrania, la empresa obtuvo un contrato de $50 millones del Pentágono para entregar 33,000 kits de ataque mejorados con IA a las fuerzas ucranianas. Basados en el hardware Skynode S, estos kits proporcionan guía terminal autónoma y resistencia a la guerra electrónica, representando uno de los despliegues más grandes de tecnología autónoma hasta la fecha. Los sistemas Skynode S y Nemex también se integraron en los drones Kestrel de Lightning Labs en Estados Unidos. La 25ª División de Infantería de Estados Unidos utilizó estos cuadricópteros de 5 pulgadas fabricados localmente, integrándolos con sistemas Autarian en menos de una semana. Y en Taiwán, el fabricante local Thunder Tiger incorporó la inteligencia artificial y el software de Auterion, incluido Nemex, en toda su gama de vehículos no tripulados. Auterion también ha establecido un acuerdo de cooperación a largo plazo con el importante contratista de defensa alemán Rheinmetall para desarrollar conjuntamente un sistema operativo homogéneo para diversos sistemas militares no tripulados, aéreos, terrestres y navales. Rheinmetall ha fortalecido esta relación al convertirse en accionista de Auterion. Los beneficios para Ucrania de las nuevas líneas de producción de drones en Alemania son claros. Miles de drones avanzados con IA que llegan constantemente, capaces de navegación autónoma, selección de objetivos y de operar en enjambres, deberían aumentar enormemente la capacidad y efectividad de ataque a largo alcance de Ucrania. Ucrania no es el único beneficiado del acuerdo, ya que estos sistemas también cubrirán las necesidades de municiones de las fuerzas alemanas. Y suponiendo que se desplieguen con éxito en Ucrania, es probable que veamos a muchos más ejércitos haciendo pedidos del Anubis y el SET en el futuro. Pero hay otro elemento clave en esta historia que quizá preocupa aún más a Putin: el acuerdo de producción de drones, coordinado por el Ministerio Federal de Defensa de Alemania, marca un cambio de ayuda táctica a la fabricación a gran escala, y no en Ucrania, sino en Alemania. Para asegurar la seguridad, estabilidad y requisitos de exportación de Ucrania, los dos drones se fabricarán totalmente en Alemania bajo licencias ucranianas de exportación. Y esto no es algo aislado.
es una tendencia. El 15 de abril, empresas de defensa ucranianas y alemanas firmaron 6 acuerdos bajo la iniciativa Build with Ukraine. Anunciado en junio de 2025 por el presidente Volodymyr Zelensky, el programa busca impulsar la industria de defensa de Ucrania, fomentando la producción conjunta de armas con socios internacionales. Y esos esfuerzos claramente están dando frutos. Según un comunicado emitido por el Consejo Ucraniano de Armeros, estos 6 acuerdos son la implementación práctica del modelo Build with Ukraine, cuando las soluciones ucranianas se amplían en asociación con la industria europea, en sitios de producción conjunta y con acceso a nuevas capacidades de producción. Entre estos acuerdos, TAF Industries, uno de los mayores fabricantes ucranianos de drones FPV, firmó un MOU, o Memorando de Entendimiento, con la empresa alemana TIRE para crear una empresa conjunta ucraniano-alemana para la producción de interceptores BPLA. Mientras tanto, el fabricante ucraniano de drones Culver Aerospace también firmó un acuerdo con la empresa unicornio alemana de defensa Helsing para el desarrollo y producción conjunta de drones en un sitio de producción en Alemania, con financiamiento proporcionado directamente por el gobierno alemán. Otro fabricante ucraniano de drones, WE Drones, amplió su asociación con la empresa germano-ucraniana Quantum Systems, que es inversionista en WE. Firmaron un memorando de cooperación para crear una empresa conjunta que producirá interceptores WE Strehler. De manera similar, la empresa ucraniana Ukravia System y la empresa alemana Point.X firmaron un memorando de cooperación para la producción conjunta de sistemas de misiles y aviación. También se firmó un acuerdo de cooperación tecnológica entre la reconocida empresa ucraniana Firepoint, responsable del misil de crucero Flamingo, los FP-2 y FP-7, misiles balísticos tácticos o drones de alta velocidad con un alcance de 120 millas, y el proveedor alemán de partes de aviones Diehl Aviation. Unos meses antes, en febrero, el desarrollador ucraniano Frontline Robotics presentó el nuevo dron bombardero Linta 3.0 que será producido tanto en Ucrania como en Alemania. Será el primer dron que se producirá en la primera empresa conjunta ucraniano-alemana, Quantum Frontline Industries, que fue anunciada por la ucraniana Frontline Robotics y la alemana Quantum Systems en diciembre de 2025, así que no son solo el Anubis y el Cetex los que tienen a Putin sudando. Si los rusos ya están teniendo dificultades para lidiar con los ataques de largo alcance de Ucrania a su infraestructura, ¿cómo demonios van a poder lidiar con el enorme aumento en la cantidad que resultará de estos acuerdos de producción europeos en expansión? Más importante, si Rusia hoy tiene ventaja en drones sobre Europa, estos acuerdos harán que mañana ya no la tenga. Estos acuerdos de producción en empresas conjuntas aseguran el futuro de Ucrania y Europa. Indican que Ucrania ya no es solo un receptor de equipo. Se ha convertido en el principal centro de I+D, donde se está construyendo y ampliando el futuro de la seguridad europea. Y los rusos lo han notado con alarma. El mismo día del anuncio de las empresas conjuntas mencionadas anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso publicó una lista de aproximadamente 21 instalaciones en Europa y otras regiones, alegando que producen drones de ataque o componentes para Ucrania. Esta lista incluye 11 sitios identificados como sucursales de empresas ucranianas en ciudades como Londres, Múnich, Riga, Vilna y Praga, junto con 10 empresas extranjeras en Madrid, Venecia y Haifa. Las implicaciones de publicar esta lista son significativas. Dmitry Medvedev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y uno de los personajes más impredecibles en X, publicó que esas direcciones constituyen un registro de posibles objetivos militares para las Fuerzas Armadas rusas. La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe interpretarse literalmente. Las instalaciones europeas que producen drones y otros equipos son posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas. Cuando se conviertan en realidad los ataques, depende de lo que suceda después. Terminó la publicación con: duerman bien, socios europeos. Queda por ver si Putin realmente ordena ataques contra alguna de estas instalaciones. Sería la mayor escalada de la guerra hasta ahora y seguramente llevaría a la OTAN y a Rusia a un conflicto directo. La Fuerza Aérea de Ucrania ha recibido una enorme mejora, cortesía de Suecia. No es un caza sofisticado, no es un bombardero táctico. De hecho, prácticamente no tiene capacidades ofensivas dignas de mención. Y aún así, sin disparar ni un solo tiro, este avión secreto está destruyendo por completo los planes tácticos de Rusia y sus esperanzas de ganar esta guerra. Ese avión es el Saab 340 de alerta temprana y control aerotransportado, AEWIC, también conocido como el ASC 890. Y su llegada a los cielos sobre Kiev se ha hecho esperar. Fue en mayo de 2024, para ser exactos, cuando Suecia anunció la transferencia
de 2 de estos aviones a Ucrania como parte de su 16º paquete de ayuda militar al país. Este fue el paquete de ayuda más grande que Suecia había enviado a Ucrania, valorado en alrededor de 13.3 mil millones de coronas suecas, que en ese momento equivalían a aproximadamente 1.25 mil millones de dólares. Pero Ucrania no pudo aprovechar de inmediato sus nuevos aviones. Al anunciar el paquete de ayuda, funcionarios suecos advirtieron que entrenar a las tripulaciones, equipos de mantenimiento y preparar la infraestructura terrestre para operar estas aeronaves tomaría al menos un año. Como resultado, los expertos estimaron que no sería sino hasta mediados o finales de 2025, sino es que a principios de 2026, hasta que empezáramos a ver al Saab 340 realmente surcar los cielos y comenzar a proporcionar beneficios reales y tangibles al ejército de Ucrania. Y esas estimaciones fueron bastante precisas. Fue en junio de 2025 cuando surgieron los primeros informes sobre la operación de esta aeronave de alerta temprana y control en Ucrania. Hasta entonces, muchos observadores no especializados dudaban del verdadero valor de estos aviones. Después de todo, el Saab 340 no era capaz de lanzar misiles de largo alcance ni de arrojar bombas guiadas de precisión sobre la infraestructura rusa, así que no parecía ser una incorporación revolucionaria al arsenal de la Fuerza Aérea Ucraniana. Sin embargo, expertos en aviación y asuntos militares estaban cautelosamente entusiasmados por la llegada de estas aeronaves, pues entendían la diferencia que podían hacer, no en términos de lanzar municiones directamente y causar daño, sino en cuanto a proporcionar inteligencia invaluable y conciencia situacional, entregando los datos que Ucrania necesitaba para llevar a cabo operaciones tanto ofensivas como defensivas. Y en junio de 2025, el mundo vio exactamente de lo que era capaz el Saab 340, ya que desempeñó un papel principal en un hecho histórico, el derribo de un avión de combate ruso. Según un informe del periódico alemán Bild, un Sukhoi Su-35 ruso fue derribado por un F-16 ucraniano en algún lugar del noreste de Ucrania. Esto no fue solo un combate aéreo entre aviones, fue una operación compleja que comenzó con la Fuerza Aérea de Ucrania desplegando varios cazas para realizar bombardeos sobre posiciones rusas, tanto en territorios ocupados como en la propia región rusa de Kursk. En respuesta, Rusia envió uno de sus principales cazas de superioridad aérea con la esperanza de derribar los aviones ucranianos o forzarlos a retirarse. En cambio, el piloto ruso voló directamente hacia una emboscada, y todo fue gracias al Saab 340. La aeronave AEW-IC ya estaba en el aire, mucho antes de que el avión ruso siquiera despegara. Con su sistema de radar de última generación, estaba escaneando el territorio circundante en busca de cualquier señal de movimiento enemigo. No tuvo ningún problema en detectar el Su-35 y rastrearlo desde literalmente cientos de millas de distancia. El piloto pensó que estaba a punto de sorprender a su enemigo. En realidad, los pilotos de Ucrania sabían exactamente lo que se acercaba, y una vez que el jet estuvo dentro del alcance, un piloto ucraniano de un F-16 usó los datos proporcionados por el avión espía sueco para lanzar un misil AIM-120, haciendo que el Su-35 entrara en barrena. El piloto tuvo tiempo de eyectarse, pero el avión se estrelló a 10 millas dentro del territorio ruso. Ahora, estos aviones cuestan aproximadamente $85 millones y al Kremlin no le gusta perder activos tan valiosos. Pero su caza de generación 4.5 no tuvo oportunidad contra el Saab 340, que monitoreaba cada uno de sus movimientos. Tras este incidente, expertos y analistas compartieron su entusiasmo por el impacto inmediato de esta aeronave AEW-IC. El analista Jake Brow, por ejemplo, escribió en X: Rusia perdió otro Su-35. La teoría es que Ucrania ahora tiene operativos, sus aviones suecos Saab AEW-IC, junto con su flota de F-16. A Ucrania le tomó años luchar por conseguir esta capacidad. ¡Bravo a todos! El canal ucraniano de Telegram, Ukraine Fights, también enfatizó la importancia de mantener estos aviones protegidos y bien ocultos, escribiendo: Este es un momento histórico, pero ahora tenemos que camuflar el Saab lo más cuidadosamente posible. Ese es un punto importante, pues según informes, Ucrania solo recibió 2 de estos aviones. Un solo buen impacto de misil bastaría para dejar fuera de combate a cualquiera, por eso las fuerzas de Kiev deben cuidarlos. Afortunadamente, parece que están haciendo un gran trabajo en eso, ya que en marzo de 2026 surgieron nuevos videos que muestran a uno de estos aviones operando dentro o cerca del territorio ucraniano. Y realmente es imposible exagerar la importancia de estas aeronaves. Pero antes de ver el valor que aportan a Ucrania, echemos un vistazo más de cerca a cómo funcionan realmente, porque el Saab 340 no es solo un avión, es mucho más que eso.
Es una estación de radar voladora, nodo de control de cazas y máquina móvil de inteligencia que entrega grandes cantidades de datos en tiempo real a unidades locales y lejanas, informando todas las decisiones clave que los comandantes ucranianos necesitan para anticiparse y mantenerse adelante de sus enemigos. Y eso es algo que Ucrania nunca había tenido antes. Claro, ha contado con numerosos radares terrestres, de aviones de combate y baterías de misiles tierra-aire que vigilan el cielo ante posibles amenazas aéreas. El Saab 340 ofrece algo completamente diferente. Es una plataforma de vigilancia aérea equipada con el radar PS-8 190 ESA de Saab. Fabricado con el sistema ARI I, este radar está montado en un carenado distintivo tipo viga sobre el fuselaje del avión. Esto es bastante diferente de muchos otros aviones de alerta temprana y control, que suelen tener sistemas de radar circulares. Y este radar no es ninguna broma. Es capaz de detectar objetivos aéreos y marítimos a una distancia de aproximadamente 280 millas, volando a altitudes promedio de alrededor de 20.000 pies. También es capaz de rastrear no solo docenas, sino cientos de objetivos al mismo tiempo, 1.000 objetivos aéreos y 500 objetivos de superficie para ser precisos. Eso es enorme para la conciencia situacional de Ucrania. Antes de recibir y desplegar el Saab 340, las fuerzas de Ucrania solo veían fragmentos del panorama general, pedazos y fragmentos reunidos de varios sistemas de vigilancia, como drones de reconocimiento y radares terrestres. El 340 cambia las reglas del juego, dándole a Ucrania la visión más clara y amplia del campo de batalla a su alrededor. Lo más relevante de esta aeronave son sus capacidades de radar de exploración hacia abajo. El radar de exploración hacia abajo es un sistema aerotransportado capaz de detectar, rastrear y atacar objetivos enemigos a menor altitud que la plataforma. Los radares terrestres tienen limitaciones. Puede que sean capaces de ver a decenas de millas a su alrededor, pero siempre habrá obstáculos en su camino, que oscurecen su visión, bloquean su vista e interfieren con su capacidad para detectar las cosas para las que fueron diseñados, como cazas enemigos, bombarderos, drones o misiles, colinas, bosques, edificios y más. Además de la propia curvatura de la Tierra, todos causan problemas para este tipo de sistemas. Por eso muchos aviones, misiles y drones vuelan cerca del suelo para ocultarse tras accidentes geográficos y acercarse a sus enemigos con menos probabilidad de ser detectados. Pero esas tácticas no funcionan contra aviones radar con capacidad de exploración hacia abajo. No tienen que preocuparse por la masa forestal o incluso por montañas imponentes que se interpongan en su camino o les obstruyan la vista. Escaneando el paisaje desde arriba, pueden localizar y rastrear fácilmente cosas como drones volando bajo o misiles de crucero. También son capaces de rastrear otro tipo de objetivo, uno que le ha causado grandes dolores de cabeza a Ucrania durante toda la guerra, uno en el que Rusia ha confiado mucho para causar daños extensos a lo largo de las líneas del frente, destruyendo posiciones defensivas ucranianas, fortificaciones, blindados y concentraciones de tropas una y otra vez. Bombas planeadoras. Pero antes de explicar más, hay mucho más por venir. Así que si te está gustando el programa militar, no olvides suscribirte. Las bombas planeadoras han sido un gran problema para Ucrania durante toda la guerra, y este solo ha crecido conforme Rusia mejora su tecnología. Estas bombas vienen en varias formas, como las bombas FAB o SABE, a menudo equipadas con el kit UMPK. Esto las transforma de municiones no guiadas a bombas inteligentes, que usan navegación inercial y satelital para atacar objetivos con mínimo margen de error. Lanzadas desde ubicaciones relativamente seguras, muy detrás de las zonas de combate en las líneas del frente, estas bombas vuelan a baja altitud para llegar a sus destinos, lo que las hace difíciles de detectar en las pantallas de radar. Ucrania ha usado interferidores de guerra electrónica para contrarrestarlas, pero Rusia ha respondido mejorando sus sistemas satelitales de bombas inteligentes y añadiendo más antenas para enfrentar los interferidores. Y mientras ambos bandos continúan con esta batalla de guerra electrónica, intentando superarse mutuamente todo el tiempo, las bombas de Rusia han causado estragos en Ucrania. Al desplazarse hacia el frente o más allá, a pueblos, ciudades y nodos de suministro ucranianos, pueden llevar ojivas de cientos o miles de libras y destruir edificios enteros en segundos. El gran problema de estas bombas es que es muy difícil detenerlas tras ser lanzadas. ¿Y si Ucrania pudiera impedir su lanzamiento desde el inicio? Si Ucrania puede localizar las plataformas de lanzamiento, como los cazas Su-34 y Su-35, y luego presionarlas con sus propios cazas o baterías SAM, los pilotos rusos ya no se sentirán tan seguros. Tendrán que empezar a lanzar sus bombas desde peores ubicaciones a mayor distancia, o idealmente, no podrán lanzarlas en absoluto.
Ahí es donde entra en juego el Saab 340, con su enorme alcance y capacidad de detectar objetivos a baja altitud. Estos aviones AEW&C pueden detectar los bombarderos rusos desde casi 300 millas de distancia. Puede proporcionar información sobre sus ubicaciones a los cazas y plataformas de misiles de Ucrania, que luego pueden actuar para interceptarlos. Esto es conciencia situacional de otro nivel, pero no es perfecto. Como se mencionó, Ucrania solo tiene 2 de estos aviones. Incluso con su amplio alcance de radar, 2 aeronaves no son suficientes para proporcionar una cobertura continua y completa de un país que tiene más de 233.000 millas cuadradas de tamaño. Además, dado su rareza y valor, Ucrania no querrá poner estos aviones en riesgo innecesario. Lo más probable es que sus fuerzas los operen en las regiones más occidentales del país, moviéndolos entre aeródromos de manera regular para mitigar el riesgo de ataques aéreos rusos, ya que bastaría poco para dañar gravemente estas aeronaves o destruir su radar y dejarlas casi inútiles. No podemos estar seguros porque el ejército de Ucrania, comprensiblemente, no revelará públicamente cómo usa estos activos. La lógica indica que probablemente siempre tengan uno en reserva para activarlo ante ataques fuertes de misiles o drones. El segundo avión puede hacer salidas controladas más cerca de las regiones orientales, permitiéndole detectar a los bombarderos rusos y luego retirarse a una distancia segura si es necesario. De cualquier manera, incluso con un uso limitado, estos aviones están marcando la diferencia. Le están dando a Rusia otro problema que resolver, otra amenaza en la que pensar. Ahora, cada vez que los bombarderos rusos se preparen para salir, siempre tendrán esa duda persistente, ese temor de que el avión de alerta temprana y control de Ucrania esté volando sobre su posición, observando y transmitiendo sus movimientos a otras unidades listas para eliminarlos. Eso importa porque afectará las incursiones de bombardeo rusas en adelante. Aunque el Kremlin tiene muchos tanques y vehículos blindados, carece de suficientes aviones de combate avanzados y otras aeronaves para lanzar estas bombas, y cada uno vale decenas de millones de dólares. Son activos de alto valor que Rusia no puede permitirse perder, y sus comandantes tendrán que tratarlos con más cuidado de ahora en adelante. Eso significa moverlos más lejos de las líneas del frente y ordenar que lancen sus bombas antes o a menor altitud, lo que a su vez debería degradar la eficiencia y precisión de esas municiones. Eso, a su vez, debería mejorar la capacidad de supervivencia de Ucrania a lo largo de las líneas del frente, y eso es una gran victoria para las fuerzas de Kiev. Sin embargo, hay otra posible limitación relacionada con el Saab 340 que vale la pena mencionar, y es el tema del Link 16. Link 16 es una red táctica de datos segura, rápida y resistente a la guerra electrónica, usada por Estados Unidos y la OTAN para intercambiar datos, imágenes y voz en tiempo real entre aviones, barcos y vehículos terrestres. Este sistema es el epítome de la tecnología moderna de conciencia situacional, proporcionando a todas las unidades la imagen más clara y detallada del campo de batalla en todo momento. Los aviones de alerta temprana y control juegan un papel muy importante en Link 16, porque son los principales responsables de obtener los datos que luego se comparten a través de la red. Idealmente, Ucrania quisiera una configuración en la que su Saab 340 escaneara los alrededores y transmitiera esa misma imagen de radar a los F-16 cercanos y a otros aviones de combate ucranianos, como el Mirage 2000, e incluso a los sistemas de defensa aérea occidentales también. Esto podría marcar toda la diferencia. Los Saab detectarían las amenazas con anticipación. Los aviones y las baterías de defensa aérea recibirían casi al instante esa información tan importante, y toda la red podría responder como una sola estructura integrada y sin fisuras. Solo hay un problema. En 2024 se sugirió en algunos informes que los F-16 de Ucrania podrían haber tenido sus sistemas Link 16 retirados o desactivados por temor a que la tecnología cayera en manos rusas. Si las fuerzas del Kremlin lograran derribar o capturar un caza ucraniano, desde entonces no se ha confirmado ni negado por completo que Ucrania cuente con conectividad Link 16. Pero aquí podría haber un posible lado positivo. En marzo de 2025, surgieron informes relacionados con modificaciones en los F-16 de Ucrania. Esas modificaciones pudieron haber incluido algún tipo de restauración parcial o incluso total del sistema Link 16. Si es así, sería enorme para Ucrania, dándole a sus aviones gran ventaja sobre el enemigo y una capacidad casi única para rastrear y cazar plataformas rusas de bombas planeadoras. Pero incluso sin el Link 16, el Saab 340 es una incorporación excelente al arsenal de la Fuerza Aérea. Mejora las capacidades de vigilancia y detección de Ucrania, mucho más allá de lo que había en las primeras etapas de la guerra, y abre nuevas oportunidades para rastrear las amenazas aéreas de Rusia y detenerlas en seco.
Y los beneficios no terminan ahí. Se dice que las versiones posteriores del sistema de radar Saab-AREA incluyen radar de apertura sintética y función de indicación de objetivos terrestres en movimiento. El primero crea una imagen detallada del terreno y el segundo detecta y rastrea movimientos de tropas y vehículos enemigos. Si los Saab-340 que posee Ucrania cuentan con estas tecnologías, no solo son útiles para detectar y detener bombarderos rusos, sino también para monitorear sus fuerzas terrestres. Si ese es el caso, eso abre aún más posibles aplicaciones para estos aviones. Podrían usarse no solo en defensa, sino también para vigilancia en territorios ocupados y zonas de primera línea, rastreando equipos de asalto rusos, columnas de tanques y movimientos blindados. Y no olvidemos que este no es el único avión que Suecia se ha comprometido a enviar a Ucrania. En octubre de 2025, Estocolmo también prometió un lote de hasta 150 aviones de combate supersónicos polivalentes Saab JAS-39 Gripen EF, con una flexibilidad operativa excepcional, aviónica avanzada, alta capacidad de supervivencia, capacidades superiores de guerra electrónica para enfrentar amenazas modernas y un nivel impresionante de agilidad. Estos cazas ofrecen mucho. Juntos, el Gripen y el 340 podrían formar un dúo formidable y llevar las capacidades de defensa aérea de Ucrania a un nivel más alto que nunca. Incluso podrían combinarse para ayudar a los defensores de Kiev a lograr cierto nivel de dominio aéreo en zonas del frente o territorios ocupados, facilitando que las fuerzas terrestres asalten y recuperen territorio perdido. Por ahora, eso es hipotético, pero no hay nada hipotético acerca del Saab 340. Estos aviones están claramente en uso en Ucrania, rastreando los cielos y escaneando la tierra circundante, proporcionando un flujo constante de inteligencia para las Fuerzas Armadas del país, añadiendo una capa valiosa a la cadena de ataque del país. El 340, con visión más lejana y clara que cualquier radar terrestre, es de gran ayuda para los cazas ucranianos y baterías de defensa aérea. Les permite encontrar y priorizar objetivos más rápido y eficiente, obteniendo ventajas sobre el enemigo y obligando a Rusia a replantear estrategias o arriesgar activos clave. Es una gran ventaja, y con más aviones suecos en camino, junto con otras armas y sistemas occidentales en diversas formas, Ucrania solo se está fortaleciendo a partir de ahora. De hecho, incluso los funcionarios rusos están empezando a admitir a regañadientes que Ucrania está ganando impulso y que esta guerra ya no va como el Kremlin quiere, lo cual puedes conocer a fondo en este video. O bien, mira este video para descubrir cómo y por qué la tasa de bajas de Rusia se ha disparado en los primeros meses de 2026, con cada vez más tropas del Kremlin cayendo solo días después de llegar al frente. Y finalmente, para más noticias militares de última hora, análisis y desgloses de estrategias, tácticas y equipo, asegúrate de suscribirte al programa militar hoy mismo.